Buenas, ¿cómo están? Un viernes más de Reinas de Copas. ¿Cómo andan? Un viernes más acompañándolos acá desde @improts.tv. Ok, mi nombre es Romy, @diosalmica en Instagram. Y vamos a estar acompañándolos esta mañana. Vamos a estar conversando, como siempre, de temas que nos van a ayudar a salir un poquito de esta rutina, de esta 3D, y acercarnos un poquito más a esta conexión con la quinta D. Por eso somos las Reinas de Copas ascendiendo a la quinta D. Bienvenidos. Siento que tengo como muchas cosas. Sí. Te viniste cargada. Bienvenidas, reinas, ¿cómo andan? Buenas. Hola, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Bren. Hola, ¿cómo están? Acá estoy volviendo. La verdad que no me fui tanto, pero... Te extrañamos igual, ¿eh? ¿Te sintió? Pero vieron ¿Te que, sintió? aparte del tiempo, vieron que es tan relativo. O sea, no me fui mucho, pero fue movilizante. No tanto como otros años. Cada vez que me fui a Córdoba, cuento, no sé si había contado antes de irme que me iba a ir. Ni me despedí, yo nada, me desaparecí. Está bien. Me Si vas y desmaterialicé y me volvés. materialicé acá. Sí, era poquito. Pero la verdad que me fui a Córdoba a hacer un taller que era para padres, que organizaba una chica, Georgina, divina, sobre visión intuitiva, visión extraocular, ¿no? Esto es- Y intuición ampliada. Esto es sobre los chicos que entrevistamos una vez acá, ¿no? Exactamente. Ella se formó creo que estaba formada también en el método VEO, que es un método que es mexicano. Y además se formó con el método español de Intuitú, de visión intuitiva, que nosotros lo tuvimos aquí en el programa Jordi, que nos contó, bueno, fue muy interesante ese programa. Van a volver ahora en fines de este año, van a volver a Argentina, así que ella se formó también en ese método y creó un taller para padres, para que, bueno, los padres pudiéramos acompañar a nuestros niños con determinadas herramientas a explorar, digamos, y a empezar a abrir esta posibilidad, esta habilidad de ver sin el apoyo visual, digamos, con los ojos tapados. Sí, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Así que fue un día de más teoría para los papás y un día de práctica con los niños. Un día fue un rato en realidad, porque bueno, los niños también tal vez no toleran tanto tiempo tener el antifaz puesto, ¿no? Claro. Y además mi hija es chiquitita y es inquieta y entonces bueno, que se derretía en la silla, que bueno. Así que la verdad que fue muy interesante. Siempre que voy a Córdoba vuelvo muy movilizada. O sea, hubo años que me descompuse, lloré, vomité, todo. ¿Vos te hiciste la carta, el astro, ¿cómo se llama? El que es de los lugares. No, Ah, está buena esa. me la tengo que hacer. Sí, yo también me la debo. Pero sé que, viste, cuando te pasan cosas con lugares, Sí. a lo mejor hay algo ahí en tu carta Que tiene que que ver con tiene ese que lugar. ver con ese lugar. Así que el año pasado no fui, porque yo ya sé que cuando voy, algo me pasa, ¿viste? Claro. Entonces el año pasado no fui y este año fui muy tranquila. Como diciendo, no me va a pasar. O sea, ya sé que este año estoy encaminada, estoy en lo que tengo que hacer. Siempre, algo me mueve igual, ¿viste? Igual fue menos, fue más sutil. Se me rompió el auto volviendo, bueno, me tenía que quedar, no lo sabemos. ¡Hola! Se arregló. ¿En dónde se rompió? ¿En qué parte? ¿En en qué un- provincia? En Córdoba. Listo, ya está. Igual lo hablamos, ¿eh? Porque justo en el viaje veníamos hablando, che, qué bueno acá, este lugar, bla, bla, como una reflexión ahí y pum, se queda el auto, ¿viste? Sanan. Pero bueno, fue todo muy asistido, Estoy haciendo una mezcolanza, pero bueno, es No importa, movilizante. no Desaparecía, Has vuelto, aparecía has acá, vuelto. pero viste, siempre te moviliza con lo que, ¿a qué iba, no? Que el tiempo es relativo y en realidad yo me fui pocos días, porque me fui 5 días, pero pasaron muchas cosas internamente, ¿viste? Se fueron como, ¿viste? Cuando una mínima cosita, pum, se acomodaba una ficha. Sí. Una cosita, algo que parecía un detalle, alguien me comentó algo, ¿viste? Estuve como Tomas de mucha más conciencia. tomas de conciencia con cosas muy sutiles. Además piensen que al igual, y acá meto el chivín, al igual que en Merlo, ¿no? O en Carpintería, donde vamos a hacer el retiro, Vamos con el chivín. el chivín, que es toda una montaña de cuarzo. Bueno, donde yo fui, que es Los Hornillos, donde suelo ir, que me gusta, tenemos amigos ahí, también hay cuarzos, hay piedras, es un lugar energético impresionante, sin mencionar, ¿no? Lo más importante, que hay montañas, y sabemos que las montañas tienen conciencia, ¿no es cierto? Hay ríos, hay agua que también tiene su conciencia, tiene su información, limpia, ¿no es cierto? Meterse en esos ríos donde el agua viene de las altas cumbres y corre permanentemente y uno se mete ahí, te limpia. Bueno, es todo, ¿no es cierto? Una experiencia muy similar a la que vamos a vivir en el retiro.
Tal cual. ¿No es cierto? Esto de esa conciencia que se expande porque ya el mismo lugar natural te lo brinda. Estar ahí en contacto con esos elementos de la naturaleza, que claramente tiene una conciencia, te limpia. Así que bueno, que facilitan los procesos. Totalmente. Total. ¿No? Que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes, está todo conectado, bien. Bienvenida, Bren. Brena, ¿vos qué te pasa? Buen día, chicas. Quiero decirles que yo soy muy feliz los viernes, empezando acá en Improx con ustedes. Las quiero. Yo también. Un placer tenerte de vuelta. Ahí fue poco, pero te extrañamos. Así que, ¿a mí qué me pasó? No me pasó nada. Hoy llegué en hora, no pasó nada. Ay, hoy llegué y estaba Brena ahí y le digo, ¿tocaste timbre? No, estoy tomando sol. Ay, mi amor. Llegué temprano. Era antes de las 9. Sí, llegué tempranito. Llegamos tempranito. Llegué tempranito. Así que, bueno, feliz de estar acá. Bueno, lo que traías vos, yo viví en Córdoba, como saben, en Capilla del Monte, que también está construido sobre cuarzo. A mí me dijeron, no sé si les conté esto, pero me dijeron, como te recibe Capilla, así va a ser tu estadía. Y yo salí el primer día expedida de una moto. O sea, ¡no! Claro, yo tengo un amigo que vive en la cumbre, yo me fui a Capilla y me dice, te quiero ver, dale, te paso a buscar y vamos a pasear. Bueno, cuestiones que la hago corta porque otro día más largo. Y bueno, en la moto viajando con él, en un momento se me cae el celu, yo no me di cuenta que estaba en una moto. En una moto, fue de claro. golpe fue como, mi contacto con el mundo era el celular y salí volando en la Doerim. Por suerte, Terrible. Por suerte no pasó nada. Afortunadamente quedé un poco dura con el cuello porque levanté. ¿Pero caíste al piso? Caí así, volé. No. Y lo gracioso estaba con cosas en las manos de la dietética que venía. Pues fuimos a Te comprar unas amortiguaron. cosas. Y la cara de mi amigo. Porque en un momento yo sentí que me caía. Porque hice un gesto, no me di cuenta. Hice un gesto y la moto siguió. Y yo sentí que me caía. Traté de agarrarme a la moto y dije, soltá, dejate, fluí. Y fue como salí volando. Yo me imagino la imagen. No. Caí, no pasó nada, por suerte. Fue calle de tierra, iba despacito, pero Claro. la cara de mi amigo, amiga, te tiraste de la moto. Y los autos de atrás me miraban desorbitados y yo levantando la tarta y las hamburguesas del piso del medio. No, fue genial. Te tiraste de la moto, te digo. No, Así me que- caí. No, te tiraste. Me dejé caer porque no había otra. Era aferrarme a la moto y no sé qué pasaría o me dejé caer. O te aferrabas a las hamburguesas que no te iban a sostener Cayó mucho. todo. El tema es que, bueno, mi estadía en Capilla del Monte fue así también. Así volando con Fue así. Pero bueno, hermoso todo lo que dijiste porque a mí me encanta la naturaleza. Yo voy a la montaña, chicas, y siento que estoy en casa. No sé cuántas vidas habré vivido, pero es como mi hogar. Así que también el invitado de hoy que nos va a hablar después de esa tierra mágica, ya lo presentaremos. Nos va a ir hablando ahí del contacto con la naturaleza y de muchas cosas más, por supuesto. La importancia de volver. Ayer De justo volver a lo compartí un recorte, una entrevista de unos chicos de Chile que lo estaban entrevistando y él estaba hablando de todos los movimientos que se están haciendo en este momento, ¿no? En el mundo, en el planeta. Y hablaba específicamente de la energía de marzo y febrero y de la importancia de usar estos 2 meses para contactarse con la naturaleza, para frenar, para irse a unas vacaciones conscientes, vacaciones sin esto de que trae las vacaciones, ¿no? Esto de repente me siento y o me pongo a tomar o me voy de joda. No, él de hecho literalmente dice sin hacernos mierda. Sí, lo vi. Sí. Unas vacaciones conscientes que me inviten a escucharme, a frenar y escucharme y hacerme cargo de eso que tengo para escuchar, que a veces no quiero total. escuchar. ¿no? El tema es que después, claro, hay que hacerse cargo cuando lo escuches. Claro, es muy fuerte. Ahora que estoy haciendo la práctica de los registros, cuando abrís registros y tenés que hacer preguntas para practicar, es increíble cómo evitas algunas preguntas. Claro. Mejor Total. ese tema no. Ahora no. Chan. Sí, evitas preguntas, porque sabés que te tenés que hacer cargo si las escuchas. Claro. Entonces es un momento para empezar a planear eso. Che, acá me están retando, no dije el número de pasó? WhatsApp. Bueno, Bueno, nos estábamos no, presentando. me siento retada, por ahí no me están retando. No, es un verdad. recordatorio. Lo ponen en los comentarios, está bien. Acuérdense que tenemos un número de WhatsApp al que nos pueden escribir, que está acá arriba. Si estás desde otro país, nos escribís con el más 549 y después 11 3887 8362. Si estás desde Argentina. ¿Para qué sirve el WhatsApp? Para que nos mandes un mensajito y salgas al aire. Mandás un audio y escuchamos tu voz y debatimos acerca de lo que quieras, lo que te parezca y para que te contactes con nosotras por cualquier tema. Hablando un poco de lo que decía Dai y lo que traía también Bren de la naturaleza, acuérdense que del 1 al 4 de marzo vamos a estar en San Luis con un grupo exclusivo de personas haciendo un retiro de transformación profunda. A ver,
no tenés que vivir cerca de San Luis. A mí me han dicho, pero me queda lejos. Una chica de Chile se contactó y nos dijo, me queda lejos. No, en realidad de Chile estás re cerca. Te queda más cerca que a nosotras. Claro, lo quiero aclarar. San Luis está cerca o sea, está más cerca de Chile que de Buenos Aires. Claro. Así que bueno, nos vamos a estar retirando. Son 4 días, en realidad 3 días completos y un poquito del cuarto. La verdad es que vamos a tratar de darles todas las herramientas que nosotras conocemos, que nosotras tenemos, que hemos probado y que nos han funcionado para que puedan conectarse con su voz interior, por ahí con la voz de su alma, o como dice Mariel, para que puedan recordar su propósito, ¿no? ¿Para qué están acá? ¿Qué se van a llevar? Lo que seguro se van a llevar son vínculos súper poderosos para la vida, ¿no? Esto de con quién me relaciono también es importante que lo empecemos a pensar. Se van a llevar, obviamente, contactos y comunidad, y se van a llevar experiencias. Si después cada uno lo sigue trabajando, lo sigue moviendo, va a estar en cada uno, ¿no? Pero se van a llevar la experiencia transformadora y se van a llevar herramientas para todos los días poder seguir indagándose, preguntando y, ¿no? Como logrando ahí meterse más adentro y hacerse cargo de esas transformaciones. Ahí estamos compartiendo el flyer del retiro. Si quieren info nos escriben a este WhatsApp que les acabo de decir, al 1138878362, o nos contactan en nuestras redes, que es @reinas_de_copas. Y no olvidemos el sorteo. el sorteo. Ahí está, tenemos un sorteo que es exclusivo solamente para alguien que por ahí está como que no me animo a ir solo. Bueno, Claro. listo, perfecto, no hay problema. Podés invitar a un amigo si te ganas el sorteo, porque es un 2x1. Me encanta. Así que no es un descuento, o sea, no es para que digas, bueno, yo quiero ir solo, entonces me gané el 2x1. No, es Claro, para la que mitad. vengas con un amigo. Claro, es para que te animes a Con un invitar. amigo, con la pareja, con un familiar, Claro. con quien vos Con quieras. quien quieras. Exacto, es para que expandamos, así que van a nuestras redes, se meten en la publicación, lo que tienen que hacer es darle me gusta a la publicación, seguir a las cuentas que estamos participando, que somos nosotras en realidad, y arrobar a esa persona con la que seguirían, o a ese amigo que sienten que tiene que hacer el retiro y que está poniendo excusas y da vueltas y no se quiere hacer cargo. Bueno, lo mencionan en la Claro. publicación. Capaz se lo querés regalar. Capaz se lo querés regalar, entonces le decís, tomá acá, vení Te regalo, te conmigo. invito. Tal cual. Acuérdense que es un retiro mixto, así que también buen regalo para el día de San Valentín. Sí. Así que está bueno, hoy es día de San Valentín Sí, también. sí. ¿Cuándo sorteamos? El sábado, ¿no? Habíamos dicho, o el lunes. No, el lunes. El lunes. Vamos a dar todo el Mañana. fin de semana. Perdón, el lunes. Sí, 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 sábado sí. mañana, no. Unos días más vamos a dar. El lunes. Tienen todo el fin de semana para compartir. ¿Por qué ya? ¿Por qué fue cortito? Porque ya se viene el retiro. Ya. Ya. Así que estamos cerrando inscripciones. Apúrense, no se queden afuera. Bueno, y para que esta chica de Chile se quede tranquila de que Córdoba está más cerca, fuimos a una verdulería que estaba al lado de donde estábamos quedando en la casa y a comprar palta, ¿no? Para el desayuno. Y le digo, ¿cuánto está la palta? 5.800. Wow, dije yo. Un poquito más caro que acá, ¿no? 5.800 el kilo. Ah, el kilo. Ok. Ah. Dame 10. ¿Cuántas te entran en un 5.800 kilo? el kilo, chicas. ¿Y cuántas te entran en un Un montón. Comimos todos los 5 días palta. Palta en el desayuno, palta en el almuerzo, palta en la cena, palta todo Acá el están día. como ¿Acá 1000 está cada más? una. Ah, porque 1000 y en Capi pico yo está la cada consigo a una. menos. Ah, ¿Menos sí. de 1000 cada una? ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ahora es la ¿Qué época, pasa ¿no? acá? ¿O no? Pero ahí porque están re cerca de Chile, entonces las paltas En chilenas. en un súper las consigo a menos. No voy a dar nombre. No, no pero- des nombre porque El no de nos la- auspicia. 4.000 el kilo. El de la D. 4.000 el kilo. Sí. Ah, el de la C. No, 4.500, depende. ¿El Va kilo? variando. Sí, sí, sí. Pero acá me cobran Te 1000 queda y 700 y pico cada palta, 800. Como Pero acá me cobran 1000 y pico cada palta. Sí, a mí también. Qué cosa, ¿eh? Voy a tener que ir allá a comprar. Bueno, tal cual. Bueno, estábamos más cerca igual. Tenemos Riquísima una encuesta dando vueltas, no, todavía no. Bueno, ya vamos a poner una encuesta. Vamos a estar hablando entonces del contacto con la naturaleza, ¿no? ¿Qué significa y por qué es tan importante estar en la naturaleza? Para por ahí volver, ¿no? Al eje. Yo me acuerdo una vez que había una serie en Netflix de este chico que es como el que se operó la pera. ¿Quién? ¿Cómo estás con la serie de Ah, Netflix, no sé eh? quién es. Ay, pero este es un documental viejísimo, que van recorriendo diferentes lugares del mundo, llegan a... El chico que se operó la pera. van No tengo idea. No tengo idea. por ahí. tu invitado ¿Cómo sabe. identificarlo? El que se operó la pera. En esa serie no está operado todavía. Ok. Ay, ese no es el de High School Musical, no sé, yo no la vi, por No, eso. ni idea. Me Bueno. mataste. No importa. Es una serie que ellos van recorriendo diferentes lugares del mundo, diferentes cosas, así como despertar de conciencia. Están en Costa Rica, van a
a los países nórdicos, van por diferentes lugares y en un momento cuando hacen un viaje, no sé, de Costa Rica a Londres, o sea, había un tema de jet lag, ¿no? Como de, cambio de horarios. Y enseñan cómo hacer grounding, que vamos a explicar qué es el grounding, logra equilibrar, ¿no? Te conecta con tu reloj interno, ¿no? Okay. Y vuelve como al eje y se te va el jet lag, ¿no? Hacer como un tiempito de acostarse en el piso, tomar contacto con la tierra. Entonces ellos, van a una plaza ahí en París, que estaban en París. Tranqui. Claro. y hacen como todo este espacio de la natural, de estar en contacto con la tierra. Bueno, sí, claramente, nosotros siempre recomendamos hacer grounding. ¿Qué es hacer grounding? Es justamente ground, es tierra, es hacer contacto con la tierra, descalzo. Ahora, qué loco, ¿no? Que le tengamos que haber puesto un nombre a algo que es lo básico, que es estar en contacto con la tierra. Claro, o sea, tendría que ser lo más natural, básico que tendríamos que hacer todos y no tendríamos ni siquiera que haberlo teorizado y ponerle un nombre. Es increíble. Es que no lo hacemos. Es que nos alejamos tanto de lo natural, de lo interno, que le tuvimos que poner un nombre y explicar por qué hay que tocar la tierra con los pies. Yo cuando llego a la casa de mi mamá, llego a la costa y me saco los zapatos y me los pongo cuando me voy. Y voy a hacer las compras, todo descalza. Por las calles, todas calles de tierra igual, claro. ¿No? Pero bueno, claro, ¿viste qué pasa? Que en la costa la gente anda descalzo en general. Es más común verlos descalzos. Sí, porque vas ahí, claro, porque estás en la playa. Cerquita, claro. Pero deberíamos andar descalzos más, ¿no? Totalmente. Yo estoy descalza siempre igual. Yo también. En casa sí, yo seguro, pero por la calle no salgo a la calle descalza. No, pero quizá por los peligros de pisar algo, o en realidad el asfalto, que también no es algo tan amable. Claro, sí, no es nada amable. No es nada amable. No. Sigo pensando, y ya lo habíamos hablado la otra vez, algún calzado, ya me van a robar la idea, algún calzado que te conecte con... Que no te aísle. Sí. ¿Viste? El Barefoot Sapiens. Sí, lo hay. Ya está, ¿viste? Sí, que yo te había dicho, pero no me acordaba cuál. Pero ¿de qué material es? No, igual... No es, claro, no sigue no. La suela sigue siendo una suela, es más finita, claro, es un calzado que es flexible. Ya sé cuál, sí. Me lo mostró una amiga. Tiene la horma bien ancha para sentir que estás descalzo, que esto que no, que nos han metido el pie. Que los dedos, claro, no están. Sí, se expandan, pero de todos modos estás pisando goma o caucho. Sí. Te aísla. Sí. No te descarga. Bueno, las alpargatas son de yute. Algunas. ¿No? Puede ser, habría que averiguar ese material. ¿No? Estas que tengo ahora que no son de... Sí. Tengo goma. No, tiene goma. Claro, pero hay algunos calzados que son como más, ¿no? Yo tenía unos zapatitos que había comprado en una expo de la India hace un montón, que era como medio de maderita la suela. Sí, pero la madera es aislante también, ¿o bueno, no? Bueno, pero no sé. Pero calzate ahí, anda en pata sí, y vamos voy a andar en pata. Por ahí. Ya está, vamos, lo voy a hacer. Bueno, no. Es tremendo. Sí, claramente tenemos que estar más descalzos, pero también esto de tomar conciencia en la respiración, en tener contacto con el aire, o sea, lo que tenemos todos y también lo más básico que es respirar, cómo incluso tenemos que teorizar y aprender de nuevo a respirar. Aprender ¿Qué de tan nuevo desconectados estamos? A todo, o sea, es increíble. Vos tenés que leer un paper que diga que el color verde relaja. Cuando tenés la naturaleza que es todo verde y tenés que ir a leer un paper que te diga el color verde baja los niveles de ansiedad. Entonces pinta tu casa de verde. Claro, no era así. Es que estamos en Poné plantas. Claro, un nivel de desconexión tan profundo, obviamente con una intención. Acá por supuesto. De eso, ¿no? Acá está Max igual diciendo buen día. Esta Max, información es para vos, Max. Para vos. Y hay una encuesta, chicas, acá. Ya está la encuesta. Sí, hay un mensajito también. Y Agustina, no sé, yo digo Agus como si fuera mi amiga de toda la vida. Agustina Álvarez Fabresi. Dice, hola, reinas. Hermoso verlas en vivo. Qué linda. Gracias. Agus va a estar el próximo viernes. Va a ser nuestra invitada. Agus es Zambra. Sí. Agus, hola Agus, sí, ya te conozco. Te esperamos. Y está Maxi diciendo buenos días, reinas. Así que este mensaje conspiranoicos para vos, Max. Max, eso, la intención de aislarnos de todo lo que nos hace bien. La intención de que comamos todo lo que nos hace mal. Yo siempre, hablando mucho con un montón de personas que me dicen, bueno, pero vos porque tenés una genética privilegiada, entonces comés cualquier cosa. No, justamente, yo como cualquier cosa que no está envasada. Entonces, claro. Es esto de poder darnos cuenta qué es lo que nos hace bien, ¿no? ¿Qué es lo que te hace bien? Te hace bien estar en la naturaleza, te hace bien tener conciencia de qué comes, de qué, más allá de que lo que no es lo que entra, lo que te contamina, sino lo que sale, porque el corazón proviene, y voy a insistir con eso siempre.
justamente cuando conectamos con el corazón, conectamos con lo esencial. Ujú. Y eso es como que viene primero el huevo o la gallina. Y bueno, conectate y te va a llevar solito. Te va a ir llevando solito a lo esencial, que creo que es esto, ¿no? La naturaleza, la vida. Yo tengo una puja interna muy grande, ustedes ya saben, que es con dónde vivir, ¿no? Que con mi esposo tenemos esa charla. No vivimos en una ciudad, ya vivimos en la naturaleza. Y yo, no es lo mismo, porque estoy en un sistema. O sea, hasta tanto yo no logre salir del sistema, de lo que de esta programación, sigo viviendo en una ciudad. Para mí vivir en la ciudad no tiene que ver solamente con los edificios. Claro. Tiene que ver con un montón de cosas que van, y ahora vamos a hablar un poquito de Con eso. la comunidad Claro, también, ¿no? el tema primero es quizá darse cuenta e ir, entonces no sentirse inmerso en eso, sino sentir, bueno, esto lo observo, juego este juego cuando quiero, Cuando pero quiero. sé que es un juego y sé que es una programación. Ya eso es un cambio a creer que la Exacto. realidad es esa y no hay otra y no se puede salir, digamos. Exactamente, poder elegirlo y que no sea algo que te controle y te domine y que se cree una necesidad y la Total. creencia de que necesito o no puedo otras cosas, ¿no? Claro. No Ahí. puedo, ¿qué más voy a hacer? ¿No? Esa sensación de sentirte encarcelado, Es que tremendo. no tenés opciones. Ujú. Es que nos pasa mucho. Es un poco, por eso siempre insisto, ¿no? Escuchar la voz de tu alma te va a llevar inevitablemente a salir de un montón de lugares que normalizamos, porque también estamos programados para que la voz del alma esté apagadita, ¿no? Ujú. Entonces, apagamos todos los ruidos y nos quedamos ahí. Que justamente, ¿no? También, chicas, yo que, bueno, en la ciudad, estaba pensando esto, en la ciudad todo es ruido, todo es estímulo. Yo que vivo encima en un edificio, son 101 departamentos, yo vivo en un piso 17, digo, bueno, en mis místicas alturas estoy ahí, miro por la ventana el atardecer que amo, me voy creando mi espacio, pero estoy en un edificio, estoy en un barrio. Claro. Y necesito mucho eso, yo lo comento porque necesito Pero vos todo el todos los días tiempo. vas, ¿no? Trato de ir seguido. Me voy a veces cerquita que tengo Parque Les Amos, si no agarro la bici si tengo ganas y me voy para Costanera Sur. Creo que fue ayer o anteayer, estaba agotada, estaba muy cansada y como que físicamente no me daba tanto la energía, pero dije, yo sé que me va a hacer bien. Llegué en bici a la Costanera y fue... Reconectaste. Reconecto, pero automático, siento el cambio, realmente, súper necesario. Aparte también lo que decían, esto, ¿no? Del color verde que te relaja, también el color celeste, ¿no? Sí. Que es de la sanación, y también el celeste, claro, es el color del cielo en el día, Total. digamos, es lo más natural. Y también Sí. esta necesidad de ver lejos, ¿no? Ver a lo lejos, que relaja los ojos, que relaja del estrés. Claramente, es lo más natural. En realidad el estrés es algo creado, no es algo de la naturaleza. Si viviéramos en la naturaleza, probablemente no tendríamos estrés. No. Más que lo inmediato, si hay un peligro o una situación inmediata, pero no es estrés crónico, Claro. que no se nos va, que todo, digamos, que no es algo natural, que no tiene ninguna función positiva en el organismo. Claro, y además porque quedás... se perpetúa. Claro, y quedas desconectado del proceso, porque la naturaleza es abundante y te lo muestra todo el tiempo, Ujú. es abundancia infinita, y el estrés muchas veces viene atado a carencia, a necesidad, Ujú. a la falta. Entonces me falta, entonces me estreso porque no tengo, porque tengo que conseguir, tengo que... O porque no voy a tener, porque después me va a faltar. Claro, no me puedo entregar ninguna incertidumbre, tengo Claro. que estar controlando. Y estoy desconectado de esto. Vos mirás, observás la naturaleza y ves, te conectás con la abundancia, que es infinita, que es natural, que está ahí. Ningún árbol se anda preocupando a ver si va a llover o no va a llover. O sea, confía en que o sea, la naturaleza no. Entonces, es un poco eso, la desconexión de los procesos, de las cosas básicas, nos lleva inevitablemente, más allá de los colores, a estar en esta. Entonces, obviamente que es un proceso más complicado y tenemos que hacer como un recorrido más profundo por ahí si no estamos inmersos en ver estos procesos, en ver estas cosas. Yo me acuerdo cuando vivía en Caracas, que Caracas, más allá de que es una ciudad, tiene mucho más, no el centro de Caracas, obviamente, pero todo lo que es las afueras está metida como mucho más en la naturaleza porque estás como que en las montañas, en las colinitas y qué sé yo. Y la abundancia que hay en el Caribe, cuando los árboles, que todo te lo puedes comer, Claro, posta. claro. Y te vas a la playa y el clima es súper ameno, entonces la gente va y saca un pez del agua así con la mano y te lo comen y te lo cocinan y no sé, los mangos y las cosas. Es súper abundante. También eso es como que te das cuenta que nunca te va a faltar, ¿no? Y también te empieza a cambiar el chip, Sí, estar total. en este contacto con lo que la naturaleza me da, ¿no? Yo
siempre traigo este caso de mi cuñado, que vive en la isla, y tiene como toda una comunidad creada entre vecinos que se dio natural, y es una cosa de, dejo las cosas en tu heladera porque vos tenés luz, y voy a tu huerta porque justo me faltó, te llevo una lechuga, me das un tomate, no sé qué. Y esto, se da naturalmente, no es algo fabricado. No, y no tengo necesidad de salir de la isla, casi, porque en realidad no es como, bueno, ¿para qué necesito la plata? Para pagar los impuestos, nada más, porque el resto es... yo te cuido a los chicos, vos venís, andá, vamos, hacemos la clase de esta, yo te enseño tal cosa. Y se da este círculo que es mágico. Sí, pero viste que se da más, al menos yo lo veo en eso, en lugares donde hay más contacto con la naturaleza. Sí. Se presta, se brinda, o sea, se da naturalmente. Yo voy allá, ¿no? A Los Hornillos, voy a ver a unos amigos que tenemos allá que viven en el monte, ¿no? Tenemos unos amigos que viven subiendo, digamos, un poco en la montaña, en el monte. Y también yo veo como entre ellos se da, entre los vecinos, ¿no? Se da esto de, bueno, hoy vamos a hacen como mingas. Bueno, hoy vamos a ir todos a construir las mingas, tu casa. sí. Después todos van a construir la del otro, ¿no? Y todo se va haciendo así. Tienen que ir a, no sé, a construir el pozo del agua. Bueno, van todos, entonces se dividen. Y la verdad que también se da naturalmente, y es también esa necesidad de compartir con el otro, y que quizás solo en ambientes que son un poquito más difíciles o más naturales necesitas contar con el otro para hacerlo. Es que es la necesidad. Y se da digamos, el querer ayudar al otro, ¿no es cierto? Esa solidaridad también se da desde que no estoy quemado, agotado, estresado. No es que llego a mi casa y es... No quiero ver más un auto, una computadora. No quiero ver más gente. Claro. Al revés pasa al revés. Entonces Sí, es como, sí. bueno, estoy en casa y mi propósito tiene que ver con este estar en el mundo. Ya el propósito cambia. Total. Ya todo tiene sentido, tiene un sentido distinto. Es, sí, obvio, porque disfruto la minga, porque disfruto estar con otros, porque disfruto el compartir. Eso, ¿no? Es, bueno... Ahora vamos a estar hablando un poco de eso, porque no tiene que ser necesariamente en el Tigre o puede ser acá cerquita de Buenos Aires. Acá cerquita de Zona Sur. Zona Sur. Claro. Bueno, chicas, la encuesta, ¿qué es el ground? ¿Sabes qué es el grounding? Todos dijeron sí, lo practico regularmente. Bueno, si estás ahí escuchando y querés opinar acerca de esto, querés contarnos tu experiencia, ¿cómo te llevas con la naturaleza? ¿Cómo te llevas con las comunidades? ¿Cómo te llevas con tu rutina, con tu vida? ¿Cómo estás, ¿no? Hoy en tu vida? ¿Cómo te sentís? ¿Que necesitas qué? También está bueno hacerse esa pregunta, ¿no? Son las 10. Hacemos pasar el Hacemos invitado. pasar Bien, controlamos bien la ansiedad hoy, ¿eh? Sí. Muy bien. Muy bien. Nos hizo bien la naturaleza. Al menos a mí. Bueno, a ver, acá nos pone la inteligencia artificial de Improts nos pone: el viernes nos invita a desconectar del ruido y conectar con lo natural. ¿Cuál es tu espacio favorito para relajarte? ¡Ay, qué lindo! Che, no fue la inteligencia artificial, fue Gus. No, pobre. no. Fue la inteligencia artificial, decirle Gus. Ayer hice un curso chiquitito ¿De qué? de inteligencia artificial, de chat y GPT. Dale con amigarte con la inteligencia artificial. Dale. Es que me da tiempo para mí. Es como tener un asistente. Bueno, A ver, dale, contá. increíble, porque aprendí algo que no sabía. A ver. A la inteligencia artificial vos le tenés que explicar quién sos, cómo es tu negocio. Dejá de darle qué información. haces. Sí. Deja de darle información a la inteligencia artificial. Ups. Córtala. El hacker ya me está cagando. Bueno, dale, entonces. Ya te van a escanear la pupila, la retina. No. Bueno, sí, qué sé yo, en este momento me viene bien. Y la verdad que me gustó mucho. Es una chica que da un curso que te daba acceso al primer módulo a todo de inteligencia artificial, muy completo, con tareas y cosas para hacer. Obviamente ya las hice, obviamente ya está. Me encantó porque empezás a hablar como si fuera un amigo. Ay, sí, qué bueno, hola, Romy. Bueno, contame entonces, ¿y qué más? No sé qué. ¿Sería el chat GPT? Sí, cuando estás logueado con tu usuario. Entonces Ajá. ya después te conocen. Entonces vos después entras y le decís, hola, ¿sabés quién soy? Sí, sos Romina, mentora de mujeres, Sí. ya sabe todo. Ajá. Sí, está buenísimo. Yo sigo estando preocupada. Depende de la mirada ahí por ahí no tanto. La mirada. Qué bueno. Dale, Claro, está claro, buenísimo claro. que le hayas dado todos Depende tus de la datos posición. personales. No Te ayuda a resolver no le varias di la cosas. cuenta de la tarjeta de que... No hace falta, ya lo sabe. No le dije dónde vivo. Ah, ya lo sabe. Ya está, ya te geolocalizó. Claro, sí, posta. Obvio. Posta. Es un poquito, ahora que me lo decís, ya está tarde.
Bien. ¿Estás ahí, Max? ¿Cómo se sale del sistema? ¿Ahora cómo hago? Ya le di todos mis datos a la inteligencia artificial. Ay, Dios Bueno, mío. no vamos a escapar. Ayer estaba por irme a dormir y mi hijo me dice, yo quiero que seas una mamá normal. Yo quiero que... Imposible. Claro. No, mi amor, cuando encarnaste me elegiste por Elegiste eso. esto. Porque no soy una mamá Por- normal. Claro. Me dice, ¿por qué decís que no vas a cumplir más años? ¿Por qué decís que no existe la gravedad? ¿Por qué decís, mamá, que la Tierra es plana? No, eso no lo digo, porque me echan de casa. Te llevo a decir eso. Pero ¿por qué decís esto? ¿Por qué decís lo otro? Y yo, bueno, está bien, hijo, no voy a decir más nada. Lo que vos quieras está bien, o sea, ya está listo, no digo nada. Pero déjame que no quiera cumplir años. Déjame que no quiera festejar mi cumpleaños. Y pero yo te quiero haceme un regalo mañana. Claro. No, regálame igual, claro. Regálame igual, pero déjame que no quiera como anclarme en la línea de tiempo. Déjame que quiera perdernos. Yo quiero, posta, le decía, yo quiero olvidarme de cuántos años tengo. Quiero olvidarme de la línea de tiempo. Quiero intentar seguir rompiendo Ujú. la línea. Si yo realmente predico que no existe el tiempo, que el tiempo es una ilusión, o sea, y voy a festejar mi cumpleaños todos los días, todos los años, es como una re incoherencia. Sí. Bueno. Hay una ciclicidad igual. Uno podría como celebrar ese nuevo ciclo. El tema es que le pones año. Capaz que si no le pones daño... Maxi me dice, sorry, no hay retorno, no se borra nada. Claro, ya está, no se olvida. Pará, el otro día vi un videíto de un muchacho que hacía una prueba con la inteligencia artificial. O sea, le daba un montón de información y después trataba de que la borre. Sí, la vi, un ¿Lo reel viste? maravilloso. Trataba de que la borre. Le decía, bueno, ¿y cómo me llamo? No sé. No, ¿cómo te llamas? Como que decía que no sabía que la había borrado, hasta que al final terminé diciendo, ¿y tu nombre es tal? O sea, no se había borrado. Nunca se borra, lo acaba de decir Le Max. ordenó, claro, le Max ordenó es el que lo rey de borre. las conspiraciones. No hay manera si lo No, dice. no. Claro, pero era como, bueno, ahora borra toda la información que te di. Ok, borrada. Mentira. A lo último termina la inteligencia artificial pisándose el palito y diciendo, te llamás fulano. No, que pisando el palito no, era todo un engaño. Era todo un engaño, pero Claro. primero le dice, no sé, no tengo esa información. Al final termina diciendo, sí, sos fulano. Claro. O sea, no se borra nada. Ya está, Romy. Bueno, a menos que finjamos la muerte. Silencio extrema, la vez. A menos que Paren. Que parezca un accidente. No, paren. Vamos a. te vas vamos a vivir a las Islas Caimán. ¿A dónde querés ir? No sé. A los Roques. Lo estás diciendo acá, igual ya lo escucho la inteligencia artificial. Sí. Ya ahora tiene esa sabe. posibilidad como una. Sí, ya sabes. Va a tener que comprobar que estás muerta. Tal cual. Gente, vamos a darle en 2 segundos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Y esto está auspiciado por Bekim, Cosmética Esa. Capilar, Innovación Continua. Vamos a contarles que nuestro auspiciante principal, y por ahora único, pero pronto ya vamos a tener más auspiciantes. Bueno, Creolerte también. Sí, Tenemos Es claro. la gente de Bekim. Bekim, Innovación Continua, Cosmética Capilar, los mejores productos para el cuidado de tu cabello. Nosotras somos fanáticas del shampoo, Shampoo y y acondicionador acondicionador acá. sólido. Lo está mostrando Bren Sí, la Hacker. cámara Ahí me está. enfoca. Amamos el shampoo y el acondicionador Argan. Lo amamos porque es cruelty free Lo y amamos. libre de parabenos. Y además su cajita es súper amigable con el medio ambiente. No tiene plásticos. Es divina, hermosa shampoo sólido de Bekim. Obviamente que tiene un montón de productos más, pero nosotras somos fanáticas del shampoo y acondicionador sólido. Así es. Tenemos para contarte que además los chicos de Creolerte tienen una línea completísima de fragancias que todo, aromatizás tus meditaciones, aromatizás tus espacios. La verdad que la cantidad de fragancias que tienen son infinitas. Tienen difusores para ambientes con las varillitas de bambú, esos que son así como para que vayan saliendo, y y aromatizantes textiles, ¿no? Que tienen así. Sí. ¡Uy, no soy! Ahí está. Ahí está. Ese debe ser de maracuyá, ¿no? Si no me equivoco, ¿o no? ¿Qué sabor tiene? ¿Cuáles son los Sí, que a nos ver. dejaron acá? No. Lo dice debajo, sí. Ah, maracuyá. Maracuyá, si nos dejaron maracuyá. Ahora le vamos a preparar una bolsita de estos productos increíbles. A nuestro invitado nos va a decir qué quiere, si quiere cuidarse el cabello con Bekim o quiere aromatizar sus ambientes con Creolerte. Ahora, en principio, chicas, le vamos a dar la bienvenida a Horacio de Simone, Acho para los amigos. Ahora nos va a decir si es creador, fundador, cofundador, no sé, pero en principio viene a contarnos un poco acerca de Tierra Mágica en Bransen. ¿Es así o no? Sí. Hola, bienvenida, bienvenido. Bienvenido. Hola, Cho. Bueno, comento que es mi primera vez en una radio. Esa. Así que- Correte un cachitín, estoy mirando Ah, cámara, para el lado de Dai. Un cachitín. Acá. Ven para aquí. No, para el lado no, de Romy, para allá. Romy, perdón. Lo mareé. Sí. Primera vez y lo voy mareando, para que no se... Ahí va.
y acércate bien al micrófono. Acá. Ahí. Hola, hola. Parecemos, viste, que Bueno, nos estamos buenas. comiendo el micrófono. Sí, Pero, Para que se escuche bien. También el micrófono lo podemos sacar un poquito para acá, lo tenés, si estás más cómodo, lo podés podés bajar en el agarrar asiento. así, si no te pesa. Lo podés bajar el asiento, vos sos Ahí más está. alto, claro. Nosotras somos todas bajitas. Acomodate como quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, en serio, Hacho. por la invitación. Y aquí estoy para comentar lo que pude crear en estos años allá en Bransen. Y bueno, con muchísimos desafíos permanentes hasta el día de hoy. Así que, bueno, con muchas ganas de contar Bien. mis experiencias. Bueno, vamos, no te preocupes Pará. que las preguntas no van a faltar. ¿Qué? Primero contanos quién sos. Bueno, Que mi nosotras nombre te... es- Claro, sos Hacho, pero Soy ¿quién sos? Hacho, me dicen Hacho, pero mi nombre es Horacio de Simone y hace unos 15 años aproximadamente empecé un proyecto que se llama Tierra Mágica. Previamente vengo de comunidades de tipo ecoaldeas desde los 20 años, o sea, más o menos en el año 2000, o sea, plena época de crisis en la Argentina. Mm. Ahí decido cambiar un poco el rumbo de mi vida, pasar de estudiar biología en la facultad. Había hecho más o menos unos 3 años ¿En dónde estudiabas? en la UBA. En la UBA, biología. Mira, mi hermana es bióloga de la UBA. Mirá. Por ahí la conoces. No llegué a recibirme, hice unas materias y ahí entendí que no era justamente lo que estaban hablando ustedes, esa desconexión Claro. con la naturaleza. Sentí una enorme desconexión. Claro. No sé si se pueden tocar estos temas. Sí, habla acá de lo que quieras. Obvio. Libremente, bueno, obvio. sí. De hecho, mi hermana. Mientras no justamente- digas ciertas palabras que no se pueden decir y nos bajan el video, Bueno, decí todo es lo que que quieras. yo siempre digo, mi hermana es bióloga con un doctorado, fue a Alemania, se ganó una beca de la UBA, todo, volvió y dijo, ahora Ahora hago otra cosa. canaliza dibujos en Brasil. Bueno, a mí me pasó que yo estudiaba con un grupo de compañeros de muy alto nivel de estudio. Yo era de más bajo y de promedios altísimos. Y de pronto estábamos almorzando en el parque de la Ciudad Universitaria y hago un comentario como, mirá ese zorzal. Y uno de estos chicos de promedios más de 9, que es altísimo en la facultad, dice, ¿qué es eso? Me dice. Un No. pájaro. Claro. Y yo me quedo helado, como fue, siempre lo cuento porque, bueno, pasó a mis 19 años eso, y me quedó muy grabado de que esa desconexión, Claro. promedios 9, 9, 10 casi, En biología, teoría, biología. Claro. en biología, no en informática, Claro. Claro. y no sabía lo que era un zorzal, y la respuesta fue, ¿Qué es bueno, a mí eso? qué me importa. Claro. No, tremendo. Claro. Y para mí un zorzal es como, bueno, es como decir un hornero, es algo que... Bueno, yo venía de los 14 años yendo a ONGs ambientalistas, Fundación Biosilvestre, por ejemplo, Ujú. y ahí tenía mucha incidencia con la naturaleza, estudié un poco de educación ambiental, y ahí fue donde empecé con esto de Guillermo Hudson, entender qué era la naturaleza, cómo observarla, de qué manera, y ahí empecé a sentir como un enamoramiento. Y bueno, siempre estuve en la naturaleza, siempre mis papás me llevaban a pescar o a Entre Ríos o por el país. Viajé mucho por el país, por la Patagonia. Y la verdad que la conexión es muy fuerte. Ustedes que hablaban de la montaña, a mí siempre me llama la montaña. Como esto, como sentirse en el hogar. Y para mí uno de los desafíos, después de muchos años de estar como rechazando La Pampa y Buenos Aires, dije, ¿por qué no hacer ese estilo de vida de la montaña, esa sensación que se siente como en casa? ¿Por qué no sentirse en donde estoy? Que era, bueno, La Pampa, Claro. con toda su historia, ¿no? Sus guerras, sus situaciones que ha tenido mucho conflicto de indios con criollos, con extranjeros, con inmigrantes. Y bueno, esa es mi Qué lindo. idea como me preguntaba si soy el director, el creador del espacio. Ujú. Y bueno, la idea de hoy fue cambiando, empezó como un proyecto de producción orgánica Ujú.
y más familiar, y después fue ahora tornándose a un proyecto más amplio. Siempre estuvo en mi idea, yo estudié mucho lo que es permacultura, Ujú. y ahí uno de los ejercicios que hacíamos era dibujar en un plano qué era lo que queríamos, o sea, impregnar en un papel todas nuestras ideas. Y ahí era donde yo dibujaba que quería una comunidad. O sea, vivir en una comunidad, porque siempre me pareció que era natural, ¿no? Esto de vivir en la naturaleza y vivir con otras personas de la misma conciencia, ¿no? O sea, ahí me pareció que era el camino. Ujú. Después, bueno, te vas encontrando con un montón de obstáculos También. que sí. Sí, creo que la comunidad es clave. Mira, están pasando ahí, mira qué lindo. Ajá, El sí, hacker está esa fue la mostrando. última foto Qué de lindo. este fin de semana. Ay, ¿esos son dibujos tuyos? No, eso es un dibujo de una voluntaria que vino de Alemania. Wow. Guau, hermoso. Y lo hizo impecable, hasta incluso los detalles, entre comillas, de falta de pintura en ciertos lugares. Yo me río linda. porque conozco cada detalle y esta chica Lo captó. vio esos detalles. Claro. Wow, qué ojo. Sí. Qué linda. Bueno, esos son otros chicos alemanes, hay chicos también de Buenos Aires, está mi pareja ahí. Qué lindo. Así que bueno, ahí Qué hermoso. esos son parte de una producción de tomates. Ujú. Mirá qué Estamos lindo. comiendo tomates día y noche. Es que está en la época. Y Hoy vi saqué- fotos ahí, Sí, sí. hoy saqué de la huerta uno que ya se había pasado, que no llegué a recolectar, Sí, ahí todo está lleno de mi hija. mosquitas. Ay, mirá con el pollito. Me muero. Sí, tenemos gallinas ponedoras, cabras y Wow. gansos y bueno, y ahí los gatitos. Y la producción actualmente es para consumo personal, digamos, para La consumo de las producción personas. es para los que vienen ahí, sí. Ujú. No se vende hacia afuera, salvo los huevos que se venden de forma, digamos, para volver a poder comprar alimento, y para la familia. Ujú. Por ahora es para Claro. la familia. ¿Y vos vivís en el espacio? ¿Vas y venís? Yo vivo viernes, sábado y domingo, Bien. y de lunes a casi viernes hasta la tarde estoy con mi hija. ¿En Y bueno, dónde? tengo mi otra profesión, digamos así, que Eso. es la medicina china. Ah, ok. Desde los 20 años hago medicina china. ¿Y en qué zona vivís cuando vivís de lunes a viernes? Estoy en Capital, en en Almagro. Capital, sí. en Almagro. Y Mirá. ahí das las sesiones. No, las sesiones las doy en Vicente López, en Florida, Ah, en mirá. un espacio que se llama Quirón. Ok. Sí. Y hace poco, hace un año, y después domicilios. Voy a domicilios. O sea que quien quiera también tomar tus sesiones de medicina china, te puede contactar Sí, ahí claro. en la página también de Tierra Mágica. Ahí está mi teléfono. Bueno. Perfecto, por si alguien se quiere Sí, comunicar. ¿Y cómo van llegando los voluntarios? Porque decís que vienen chicos de Alemania. Digo, ¿cómo conocen el proyecto? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se contactan con vos? Mira, hace unos años conocí dos plataformas, Workaway y Workpackers. Y a partir de ahí empecé a entender cómo se manejaba la plataforma y bueno, van llegando. O sea, vos subís el proyecto a la Hago un perfil Ajá. y ahí van llegando. Sí. Que son voluntarios. Son voluntarios, se escribe, digamos, como un preámbulo de lo que va a hacer. Que yo en este momento estoy pidiendo un aporte por los alimentos, porque es muy caro hoy sostener a 10, 15 voluntarios, ¿no? Ah, ok. Al mismo tiempo. Yo siempre tengo uno becado, pero después ya no, los demás. ¿Y vos les no enseñás puedo. permacultura, Les enseño- huerta? ¿Cómo? Claro, les enseño el día a día. Ah, el día a día. Sí, Bien. de cómo empieza el día. Generalmente es esto que hablan ustedes de la naturaleza. Ujú. Es muy importante porque para mí cambia todo cuando vengo a la ciudad, que es usar el tiempo. Claro. Claro. Y en la naturaleza uso el sol, Claro. Claro. uso la luz. Y eso para mí es un montón. O sea, porque para mí es habitual, pero el que viene me muestra que no está en el sol, está en el tiempo, como en Cronos. Claro. Y para mí es un gran aprendizaje. Para mí es normal manejarme con el sol, y el que viene de afuera no, se maneja con el tiempo del celular
o el tiempo con el cual viene desde su lugar. Claro. Y ¿Sabés qué me pasó estos días que me fui a Córdoba? Por eso digo, fui poquitos días, pero enseguida no sabía qué hora era. exacto. Sí. Porque enseguida Es que no importa, Claro, ¿viste? conectás y decís, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y más o menos levantamos, bueno, comemos más o menos, va pasando tanto tiempo, sí. va oscureciendo, bueno, nos vamos a ir a dormir. Claro. Viste, ya cambiás el chip. Yo me acuerdo Es en una genial. época me fui de vacaciones a Ushuaia en verano, chicos, y no llegaba nunca al súper porque, claro, oscurece súper. Me acordé de eso. Claro. Que Era las 10 de la completamente noche. soltaba. Digo. Eran 10:30, 11 a veces, y claro, otra vez que nos olvidamos. Bueno, pero claro, a mí me pasa lo mismo. Yo cuando voy a la naturaleza desconecto con una facilidad. Claro, porque es lo orgánico, es lo natural. Claro. Y después extrañás eso, ¿viste? Tal cual. ¿Y cómo haces cuando volvés acá? ¿Seguís como, digo, cuando estás en la ciudad, quiero decir, ¿no? ¿Seguís con tu ritmo Sí, solar? mi ritmo es, bueno, estoy a cargo de mi hija, que bastantes horas, porque bueno, optamos a veces con la madre de yo cuidarla por la mañana hasta la tarde y la tarde hasta la noche, la madre. Entonces, yo siempre elijo más estar cuidándolo yo que mandarlo a una colonia o Claro. como manejo mis horarios. Ujú. Para mí es mucho más interesante estar yo Por supuesto. que haya alguien que a veces incluso mi hija dice, no, quiero estar con vos y no quiero ir a la colonia. Claro, Entonces, eso por un lado, y a la tarde atiendo 1, 2 o 3 pacientes. claro. Y así, y por supuesto siempre tengo contacto con los voluntarios, y los días de semana, de lunes a casi jueves, viernes, hay un chico ahora en este momento que se está quedando, que es Matías. Él es profesor de tango, así que los tiene súper entretenidos a los voluntarios. Lo vi. Enseñándoles clases. Ay, me muero. Sí, les da clase de Vi que tango. hubo tango por ahí. Sí, sí, sí. Yo me dediqué muchos años al tango y hace bueno. un ratito lo vi y dije, ay, Entonces- qué bueno. Ay, sí, ella es bailarina, Vamos- bailarina. De lunes a jueves tienen clase de tango gratis. Mirá qué bueno. ¡Qué genial! Una por lo menos, después no sé. Contanos, ¿dónde está el lugar físicamente? ¿En Bransen Sí. dónde? El lugar es un barrio privado que se llama Chacras de Hudson. Ujú. Justamente ahí vivió el célebre naturalista y escritor, Ah, mira, vivió ahí. cronista, Guillermo Hudson. Mira. El libro más famoso de él se llama Allá lejos y hace tiempo. Y está ubicado en el kilómetro 74 El lugar. de la ruta 2, la que vas a Mar del Plata, a O Chascomús. sea, es un barrio cerrado y cómo ustedes lograron, o sea, cómo es el manejo del barrio, cómo es la El implicación. barrio en este momento está en una especie de litigio Ajá. iniciado por mí, Ujú. porque bueno, hubo situaciones contractuales, digamos, que no cumplieron el contrato y pasaron justamente esto de lo que veo de ir por más y de la ambición. El proyecto eran 350 lotes inicialmente, y de alguna manera a los dueños les pareció muy grandes los lotes y que no los podían vender. Entonces, a partir del año, yo entré en el año 2010, en el año 2015, inician como un replanteo, es una reformulación del master plan, y quieren hacer de 350, 1300. Con lo cual, de paisaje autóctono, que es como te lo ofrecen ellos, Ya dejan de ser chacras. ya deja de además. ser chacra, deja de ser un paisaje autóctono, es más bien otra cosa. Claro. Y ahí es donde yo me pongo más firme y digo, no, o sea, no voy a avanzar sobre la nueva firma de un nuevo condominio, Ujú. y me quedo con el boleto de compraventa inicial. Bien. Y bueno, y me judicializo, y hasta el día de hoy sigue después de casi 10 años. Y y el barrio en sí, o sea, si alguien quisiera decir, bueno, yo quiero ir a vivir con ustedes. El tema de vivir con nosotros es un proceso. Ujú. Lo tomo así como un periodo Ujú. que puede llegar a no ser mínimo un año. Ok. Sí, un año. ¿Para qué? Para que conozcas el lugar, a nosotros y nosotros al que viene, ¿no? Ok. Claro. Pero actualmente hay solo voluntarios, digamos, Hay, que van... hay voluntarios. Está este amigo Matías, que justamente este sábado le entregan una casa rodante, porque fue un ofrecimiento de justamente las posibilidades de vivir ahí. Ujú. Como
surgen los miedos básicos de decir, bueno, no sé si me peleo con vos y me quiero ir y qué hago y por ahí pierdo todo lo que puse. Entonces se me ocurrió decirles, bueno, comprate una casa rodante y buena. el día que te quieres ir, la enganchás y te la llevas. Claro, Yo es no muy me- buena. Yo no me quiero quedar con nada de nadie, Claro. y no me quedo con nada de nadie. Y al contrario, cuando vas al lugar ves todo lo que puse para que cuando vengas lo disfrutes. Claro. Entonces, bueno, es un poco eso. Y después están construyendo, bueno, estoy haciendo mi casa, finalmente, después de 15 años. Y lo que es el espacio donde estoy viviendo hoy se va a hacer un hostel. Hostel de ese- tipo campo. Que es ese lugar Es que la se casa ve. redonda, sí. Ese lugar circular. Sí. ¿Y ese está construido con, digamos, con materiales tradicionales o cómo Sí, lo tiene- construyeron? En su gran mayoría es lo que se llama cob, o adobes y quincha. Son Ujú. 3 técnicas de bioconstrucción. Y después tiene las vigas de concreto. Y Bien. el cimiento es una platea también de concreto. Todo eso lo hiciste vos, desde que Sí, sí, llegaste al todo espacio. es todo lo que está lo hice de cero. Claro, o sea, ahí no había nada. Pasto. Ahí está. Pasto. ¿Y cómo llegaste? Si Pájaros nos querés y contar. algunos- ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Cómo ¿Cómo te llegué? encontraste con tierra mágica? Es como parte un misterio Ok. y creo que también una resonancia. Porque Bien. justamente a los 14 años, en esta fundación ambientalista, yo leía los libros de Hudson a los 14 años. Wow, o sea, ya tenías Conectadísima. esa... Increíble, Ya sí, tenía súper. una conexión. Y en el año 2000, o sea, frecuenté varias comunidades. Y en el año 2009 viajo a Grecia para aprender una técnica de siembra japonesa que se Ujú. llama natural farming o agricultura natural. Y ahí es donde percibo bien claro, o sea, tuve que viajar a Grecia para darme cuenta qué era lo que quería. Wow. Fue muy, muy fuerte y ya a los 2-3 días ya sabía qué es lo que quería. Y, o sea, quería un campo con abundancia, con frutas, con verduras, pájaros. Mm. Y cuando vuelvo acá a Buenos Aires en el 2010, empiezo a buscar un espacio. Habré pasado por 5, 6, 7 lugares en zona sur. Ya conocía zona norte y no me gustaba porque está bastante más contaminado Ujú. por un tema de Densidad fábricas, también. industrias. Ujú. Sí, había vivido como 5 años en Garín, Ah, en sí. zona Benavides. Sí. Y ya se notaba la intoxicación fuerte, las napas contaminadas, etcétera. Entonces buscaba en zona sur y ahí es como que fui buscando y no encontraba. Siempre sentía como que o me rebotaban porque eran barrios muy, muy de alta gama Claro. y yo era un proyecto más bohemio, ¿no? Claro, más Claro. campechano. Sí. Claro, y, no, y Sí. aparte tienen, viste, las normas de que no puedes construir acá, no puedes construir. No puedes construir. Y el tigre, pregunto, porque porque yo veo esto, ¿no te llamó nunca la atención la isla? Tengo algo Ah. de sensación de la humedad que Ah, ok, hay algo ok. que no me Ah, atrae. ok, no. ok, ok. O las aguas así como chocolatosas. Ah, sí. Estancadas. Sí. Sí, hay algo Turbias. que ahí no, o mucho mosquito. Ah, Claro. Hay algo ahí que no, como Claro. pantanoso. Pantanoso. Sí, Sí. sí, sí. Me van más las aguas o transparentes, tipo Patagonia, o al sur. Claro. Las aguas ya son mucho más limpias. De hecho, en la zona donde estoy, en Bransen, a muy pocos kilómetros está una empresa de agua famosa y sacan agua de 60 metros. Y yo tengo Mirá. un pozo a 45 metros. Ah, O sea mirá. que básicamente tengo agua propia, eso es muy Ah, importante. Sí, eso es muy importante. Que hoy, por ahí a veces voy a Capital y el agua hay que comprarla. Me Claro. parece algo como una locura. Sí, yo tengo un pozo de 60 metros en mi casa y el agua sale salada. Exacto. Ah, sí. Sí, sale muy salada. Se puede hacer Se- tratamientos. Ah, ¿no? sí. Claro, la puedes filtrar. Sí. Hay filtros naturales también. Sí. Bueno, el filtro natural, ese lo quiero, el de barro. Condor Sí. Wasi. Ese Es lo el- quiero, el Condor lo tiene Wasi. mi cuñado y la verdad que el agua queda riquísima Sí, aparte. mi mamá lo tiene también. Sí, ay, Sí, sí, sí. queda muy rico. Hay que ver dónde conseguirlo. Y Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Hacho. Un emprendimiento, Tengo- hacer los filtros. Sí, tengo donde se compra, es fácil, sí. Listo, después nos pasás la Sí. información. Ya estamos pensando en emprendimientos. Bien, bien. Bueno, sí, si mi cuñado filtra el agua del río. Del Claro, río, del, o sí, sea, sí, el yo agua tengo- que saca marrón Tengo un amigo que vive en Claro. el Tigris, tiene agua súper potable Sí. y la saca de... del río. Sí. Sí, tal cual, ese quiero. Bueno, Claro. después hablamos. Dale, Después hablamos. te paso el contacto. Bueno, Bueno, pará, llegaste a Tierra eso. Mágica. Llegué a Tierra Mágica. Volvamos. ¿Cómo llegaste? Básicamente, bueno, mis padres tenían un lote en un barrio privado, muy cerca, y es mi madre que me dice, ¿no fuiste a ver ese country que está por ahí, a la esquina, a la curva? No, la verdad no lo conocí, pasé y nunca lo vi. ¿Dónde es? Bueno, era como una curva bastante escondido, y cuando entro, no había nada, básicamente, estaba la tranquera, y no había nadie. O sea, tuve que saltar la tranquera, caminar, y en el fondo estaban unos obreros. Y ahí empezó a charlar. Y la sensación fue, creo que se los contesto, que cuando entré sentí como una gran electricidad en el cuerpo, fuerte. Y dije, acá es. Así, fue como... Y además que vi árboles nativos. ¿no? Ah, sí te iba a preguntar sobre Sí. la naturaleza, si Vi era árboles nativa. nativos, sí. Eso también es dentro de mis formaciones, en los 14 hasta los 20 años, frecuenté muchos grupos de árboles nativos y aves en la Asociación Ornitológica de Plata. Cuestión que también después me entero que Guillermo Hudson fue el promotor de la creación de la AOP, que es la Asociación Ornitológica del Plata. Mirá vos. Estaba todo Sí, conectado desde está el todo principio. muy conectado. O sea, vos lo que te llamó la atención fueron las aves. Los árboles Los plantados árboles. y la sensación en el cuerpo. Ah, Por eso para mí es muy importante sentir en el cuerpo Mirá y vos. tener el cuerpo disponible para sentir. wow. Si no, porque justamente esto que Completamente hablaban de acuerdo. ustedes, Sí. la cantidad de influencias externas es para que no sintamos, Tal cual, Totalmente. desconectarnos. para justamente transhumanizarnos o hacernos menos que humanos. Claro. Ujú. Y justamente otra cosa que decía el japonés Fukuoka era que habíamos abandonado la naturaleza en los últimos 50 años y en estos años hemos vuelto, pero lo hacemos torpemente. Y esto yo lo veo así como muy, muy real, Ujú. que hay mucha gente en barrios privados, pero quieren asfaltar, Ah, no, o, es horrible. o quieren cámaras, o quieren esto, quieren... Si bien yo tengo cámaras, no voy a hacer que no entro en el sistema, Mm. porque para mí entrar al sistema es la mejor arma para ir en contra del sistema. Mm. Porque si bien hoy es imposible salir del sistema, y cuando querés salir, bueno, le ha pasado justamente a Panos, que es el griego que fui a visitar, le han fumigado todo el campo de él, los vecinos le fumigaban y se tuvo que ir. Uy, no. O sea, entonces yo lo veo así como por ahí un poco fuerte, pero lo veo como una guerra entre lo que no es humano y lo que es humano. Mm. Entonces, una de las propuestas es tener una capacidad económica desde buscando la naturaleza y buscando transferir esto a los voluntarios que son viajeros, darles eso que por ahí ya lo perdieron o está perdido en Europa. ¿Sí? Claro, sí. Sobre- Mucho celular usan, Ay, sí. es trato de que tremendo. no usen, Es pero, tremendo. bueno, Están. La mayoría de los voluntarios son europeos, la gran mayoría sí. pero en esa, digamos, a esa plataforma pueden acceder personas de cualquier parte del Sí, mundo sí, para acceden venir. argentinos también, sí. Ok, pero digamos, justo llegan europeos, como que les llama la atención Sí, a les ellos. sí, europeos y también de América, de Sudamérica, muchos norteamericanos. Mira vos. ¿Y cuánto tiempo se quedan los voluntarios? Y es relativo, puede ser desde un día hasta 4 meses. Ok. Ah, Eso un es lo día, más, mirá vos. lo Lo máximo. máximo. ¿Y Ah, cómo- vos pones un tope máximo. No, ese es el máximo hoy que se han quedado. Ah, ok. ok. Sí. ¿Cómo sería? Estaba pensando en eso también. Si alguien quiere ir a tu espacio, ¿te contacta a través de esa página o puede ser a No, través me de puede Insta? contactar, o sea, los locales me pueden escribir directamente al Instagram, Bien. que así han venido el último fin de semana, varios locales de Jepener, de Bransen, de La Plata,
y me pueden escribir directamente por WhatsApp o por el Instagram. Bien. ¿Y hasta cuántos voluntarios alberga el lugar, digamos, tiene capacidad? Cómodos, unos 15. Ok, Cómodos, es sí. bastante igual. Sí. Y Sí. todos se quedan en ese espacio, digamos, el Sí, espacio... en la casita que hoy le puse hace unas semanas, le puse el nombre de Odal. Odal. Sí, a mí me gusta todo lo que es lo nórdico y las runas. Entonces a cada espacio tiene un nombre rúnico Ajá. y ese es Odal. ¿Y qué significa? Odal es el origen de todo y es la herencia material que yo dejo hacia los que vienen y yo me voy a hacer mi casa que va a tener otro nombre, que se va a llamar Thorn, que es el trueno, o Bien. rayo, o el dios Thor. Claro. La casa Odal es honor al dios Odín. ¿Sí? El Así padre que, de Thor. claro, es el padre de la medicina, padre de todos. Qué lindo, digamos. qué lindo. Yo hace poco tuve contacto con las runas. La experiencia con las runas fue recontra mágica. Sí, potente. Un día mi mamá había hecho una macrodosis y estaba como, bueno, en un viaje y en ese viaje ve, lo cuento porque fue literalmente así, ve que está en un barco vikingo, ¿no? Y que tiene todos símbolos. Los símbolos eran obviamente el alfabeto, que es El lo alfabeto. que las runas Claro. están, bueno, los ve clarísimo. Y cuando, bueno, se despierta, ella vive en la costa, entonces va a comprar a una dietética, no, va a comprar me dijo, unos saumerios a una casa como es medio una santería que hay ahí. Te va a comprar unas velas, unos saumerios, qué sé yo, y de repente levanta la vista y como que arriba había una bolsita, como con unas runas, decía runas, y ella me dice, ¿qué es eso? La chica bajaba unas runas, justo mirá, las tengo ahí. A ver, pásame. Las empieza a mirar y ve que era lo que había visto en esos símbolos que nunca antes había visto. Entonces, esto tipo al día siguiente, ¿eh? Entonces mira y dice, ¿y cuánto valen? No, llévalas, no sé, las tengo ahí, no sé, nada. Las tengo hace 1000 años, nadie las compra, nadie les interesa. Bueno, se lleva las runas. Yo voy a la costa ese año a verla y fue como, a ver las runas. Justo Fran estaba aprendiendo el alfabeto, o sea, estaba aprendiendo en la escuela los vikingos. Entonces Claro. tenía toda la... Bueno, ese mismo año voy a la Feria del Libro, llego, tipo, oferta, ¿cómo leer las runas en Kier? Genial. ¿Cómo leen las runas, Romy? Me compro el libro. Y este año estuvimos ahí indagando y viendo sobre las runas, pero así llegaron a nuestra vida las runas. Es tremendo. El tema de cómo llegan las cosas. Me estaba acordando también que a mí, bueno, en ese momento yo vivía en Capilla, pero después me volví para acá y fui a visitar una amiga una vuelta que vive ahí y yo tenía muchas ganas, venía llegando también el tema de las runas y tenía ganas de tener runas y le cuento y me dice, para un cachito, se va, me trae, me dice, tengo dos, estas me las regalaron, no me acuerdo cómo llegaron a mí, pero te las regalo. Así que también las amo. Sí. Están buenísimas las runas. No, Sí, sí, sí. sí. Bueno, algo que también me atrae mucho de chico es el origen de las palabras. Ujú. La etimología. La etimología. Exacto. A mí Y también. 3 Sí, años a mí de también. facultad estudiando etimología. Yo soy licenciada en letras. Ah, bueno. 3 años de facultad. Y Está buenísimo. así como encontrás sorpresas, también te das cuenta cómo hay palabras que están, digámoslo así, tergiversadas, torcidas. Pero bueno, volviendo al tema de las runas, significa el susurro de las piedras. Ay, qué lindo. Es Sí, hermoso. es algo para mí muy profundo y que, Claro. bueno, para escuchar la piedra tenés que estar en una frecuencia. Claro, No y sí. es Yo para todos. No, digamos. es en verdad. una de las formaciones que hice acerca de chamanismo, nos enseñaron lectura de las piedras. No, pero no piedras con símbolos, sino agarrar una roca, hacer una pregunta y empezar a mirar la roca y entenderla, digamos, y lo que te va apareciendo, la vas viendo y vas armando el mensaje. Y es increíble como sale el mensaje. O sea, mirando una simple roca, una piedra que no, simple, ¿no? Empezás a mirarla y en cada pregunta vas a ver diferentes signos, diferentes cosas. Quizás ves una letra, quizás vos ves una forma, la forma de un animal, lo que sea, y vas armando toda la información. Wow. Una flecha que señala para un lugar. Es impresionante toda la información que tiene la naturaleza, porque también vimos lectura, por ejemplo, de las hierbas, ¿no? Tirar hierbas en un cuenco con agua
y la empezás a revolver y se hace una pregunta cuando tirás las hierbas y se puede ir leyendo lo que va saliendo en las hierbas. Es increíble, la naturaleza tiene increíble. toda la información. Toda la información y todo lo que necesitamos también. Yo siempre cuento esto. Vas a la casa de mi mamá y mi mamá te dice, ¿qué hay de comer? Y te dice, fui a caminar y trajo la ensalada de todas las yuyos que sabe, que conoce. Y es increíble, ¿no? Porque tenemos todo a disposición. Y estás por ahí, esto que decías vos de cómo volvemos torpemente a la naturaleza, ¿no? Llegás y cortás el pasto y sacás los yuyos. Y por ahí estás sacando un manjar. Una un medicina. superalimento, una Sí, medicina. Entonces, es un poco darnos cuenta que tenemos todo a disposición. El diente de león, por ejemplo, que es un yuyo que está por todos lados. Primero, que es riquísima para ensalada la hoja. Y segundo, que ponete en un mate, ¿no? El diente de león sequito, la flor... la cantidad de beneficios que tiene. Entonces, Yo, por ejemplo, es muy usual que cuando corto el pasto veo todos las flores de diente de león alrededor de la casa. Y voy comiendo, mientras corto el pasto, voy comiendo la flor, que Claro. es bien amarilla. también. Y es impresionante cómo me cambia la vista. La vista se pone más nítida. Mirá vos, Sí, sí. mirá Va vos. directo bueno, desde la medicina china es el hígado, ¿no? Hay un montón de lugares. Mirá vos, el hígado, sí, eso lo había escuchado. Hay un montón de lugares. Estamos volviendo otro día, estaba en la costa también ahí con mi mamá y voy a la verdulería. Y en la heladera había paquetitos de flores comestibles. Las flores y paquetes con todas las flores para poner en la ensalada. Ya eso es una conciencia. O sea, vos venís de una 3D muy ciudad, vas de vacaciones y llegás a una verdulería de la costa donde hay un paquete de flores comestibles. Vas incorporando esta información. Sí. Vas incorporando que en tu jardín tenés comida. Sí. Esto- Además de ser hermoso y bello, digamos, también eso lo estás incorporando a tu cuerpo. Bueno, Te va a esto de brindar todo cambiar el chip, esto estaba en la serie esta del chico que se pone la pera. ¿No? El chico de la pera. Que Que alguien nos diga quién es. Que en Costa Rica decían que el capítulo se llamaba Ornamentals versus Food. Era cambiar toda la decoración de esto, de los cercos, de las flores, todo, por cosas comestibles. Entonces tenían todo un proyecto ahí en Costa Rica que tenía que ver con esto. Como vas caminando, esto que te pasa a vos, vas caminando y vas agarrando y te puedes comer todo lo que está alrededor. Sabés que todo es comestible. Claro. Estaba cuidado eso. Pareció genial. Yo tengo de cerco romero, por ejemplo. El Claro. romero es una planta tremenda. Te sirve para sahumar, te sirve para adobar, te tienen sirve este para tamaño, así, todo. todas Para tupidas. condimentar. Para claro, todo. para todo. Te limpia, te cura, te sana. No, y son retupidas, aparte tienen como pinchosas, entonces está buenísima. Es un regulador de la presión. Olvídate. Porque todo el mundo tiene depresión alta. ¿Te comes romero o te baja? Me encanta. Vos sabés que hace poco estuve en una charla en Mar Chiquita. Viajamos a Mar Chiquita hace poco, nos dará 2 años, a una de las charlas que daban en la escuela que fue creada por estos chicos de... ¿Cómo se llama el creador de la escuela de Mar Chiquita? Este chico de Estados Unidos, no, Australia es... No sé. Bueno, Mar Chiquita, viste que hay una escuela, que es la escuela sustentable, que es una escuela que vinieron a crear de afuera con un proyecto de voluntariado, que es la primera escuela en Latinoamérica, la primera construcción en Latinoamérica que hicieron. ¿Quintesencia? Que está Quinta Esencia está en Vidal, que está ahí cerquita. Cerquita. Sí, que es este proyecto de Quinta Esencia, donde fue Lu, también estuvo en Quinta Esencia. Ujú. Lu, después pregúntale. Bueno, ellos tienen todo este proyecto, pero la escuela que está en Mar Chiquita fue creada, de hecho se hizo un documental, Disney hizo un documental sobre la creación de esa escuela, Claro. que es una escuela, yo fui a la charla donde, primero que en Mar Chiquita todos son biólogos, pero más conscientes, ¿no? Como que todos estudian biología. Porque está la albúfera, que bueno, Sí, es como la el... lúfera. Y lo que te mostraban en la escuela es cómo está creada de tal forma que para albergar un montón de niños y todo, siempre está a entre 20 y 23 grados la temperatura de adentro, siempre tiene luz natural, o sea, está todo hecha con reciclables y con bioconstrucción y bueno, demás. Alberga junta agua de lluvia, la recicla. Bueno, la verdad que es una escuela como es un proyecto enorme. Hace nada, hará una semana, me manda un mensaje, mi mamá, pobre, mi mamá, la cito todo el tiempo, me manda un mensaje a mi mamá y dice... La necesitamos acá, tu mamá. Tu papá está recibiendo unas visitas de compañero de ping-pong que de allá de Morán, porque papá juega al ping-pong en Morán. Me encanta el Ahí- ping-pong. Bueno. Tenemos mesa de Juego al ping-pong. ping-pong también. Esa. Vamos a jugar al Tenemos ping-pong. mesa. Bueno, mi Vamos papá- a Tierra Mágica a jugar al ping-pong. Bueno, mi papá da clases en Morán, Ay, que es qué un genio. centro que está por Sí. Villa del Parque, no sé dónde está Morán, no sé cuál. Sí, sí. Da clases ahí, bueno. Entonces, unos amigos de tu papá vinieron a visitar porque estuvieron en Marisol, que es un balneario que está ahí cerquita donde vive mi mamá,
Porque compraron 200 hectáreas, un grupo enorme, y van a armar, y ya trajeron a la gente de afuera, una comunidad con una escuela, igual que Mar Chiquita, y van a armar una recontra comunidad y vinieron a ver todo, ya trajeron los extranjeros, los inversores y qué sé yo, bla, bla. Estos movimientos, digo, ¿no? Que hay un despertar, una gente que pone plata, porque... Sí. Claro, porque se necesita también alguien que invierta desde lo económico. Los inversores porque creen, de hecho mi mamá dice, estábamos almorzando y hay una chica que no sé quién es, que supuestamente es muy grosa, no sé qué, una educadora, que dice, no hay forma, no importa la pedagogía que vos enseñes a tus hijos, esto me está dando vueltas, no hay forma de crear una humanidad del futuro si vos estás en el sistema. Claro. No hay manera. Nuestros hijos van a una escuela Waldorf, que yo adoro y me encanta, que es una pedagogía diferente, pero el otro día en un cumpleaños yo hablo con la maestra y digo, che, con la directora, con una de las referentes, una directora, pero más o menos, digo, che, estaría bueno hacer una encuesta en la comunidad y ver cuántos padres necesitan que las clases empiecen a las 8 de la mañana en invierno, porque la realidad es que somos todos independientes, la mayoría somos, casi ninguno a las 9 tiene trabajo en relación de dependencia. ¿No podríamos empezar más tarde? ¿No? Como, no, ni ahí, la oficialidad. Y todo esto de la oficialidad ya es como que a mí me está haciendo como mucho ruido. A las 2. Claro. Y bueno, y todos estos proyectos que se vienen con gente con mucho dinero que quiere invertir en estos espacios, en este salir del sistema, en este... ¿Qué percepción te viene de lo que está pasando en el mundo? ¿Tenés alguna mirada sobre eso? Sí. Libremente, acá puedes hablar libremente. Podés decir lo que Puedo sientas. hablar lo que... Che, ¿cómo están de temperatura? ¿Bien? Tengo un poquito de calor. Yo también. ¿Tienes calor? Sí, Sí, dale, préndelo. O sea, no tengo calor, pero se siente el calor. Se siente. Es Listo. la energía. Ahora Qué bueno sí. que lo podamos hablar en vivo, porque han pasado programas que me morí de frío y no dijimos nada. Hablemoslo. Hablemoslo. Hablemos de la temperatura Hablemos de la acá. temperatura. Sí, gracias. Bien. Bien. Bueno, ¿qué mirada? Mi mirada es que es muy cierto eso, de que si mientras vivas en la ciudad y hagas pedagogía Waldorf, no vas a ser Waldorf. Uh-huh. Porque, y esto ya lo plasma muy bien Bruce Lipton, que bueno, es un biólogo. Estuvo en Uruguay hace nada. Le mandamos un beso, lo queremos. Y estuvo en a noviembre Bruce. también acá. Sí, estuvo acá, es verdad. Uh-huh. Sí. Y bueno, para mí, desde esa época, desde los 20 años que escucho a Bruce Lipton, o sea, hace más de 20 años, y fue para mí un cambio, porque es muy parecido a lo que dice la medicina china, que es que como decía también Paracelso, otro gran médico mago, ¿sí? Uh-huh. Alquimista del año 1200, decía, la dosis hace al veneno. ¿Qué quiere decir con esto? Lo puedes llevar a lo que quieras. El agua puede ser saludable, pero si te doy 6 litros de agua, te morís. Mirá. La dosis. Entonces, esto lo llevas a una pedagogía Waldorf, que están 4 horas, pero después están 18, si hice bien la cuenta. Sí. Están 20 horas. Sí, están 20. 20 horas están en la ciudad. ¿Qué va a marcar? ¿Cuál es el entorno? ¿Waldorf o ciudad? Son 20 horas en la ciudad y son 4 horas en una pedagogía Waldorf, de las cuales esas 4 horas, casi todos esos viven en la ciudad. Claro. Por ende, la transferencia va a ser energética, va a ser ciudad. Uh-huh. Y de hecho conocí mucha gente que fue a Waldorf y son tan o más empresarios que hasta incluso con un cierto rechazo a la pedagogía que tuvo de niño Waldorf por sentirse en una burbuja. Mira vos. Esa es la palabra, burbuja. Mirá vos. Entonces, claro, por esta necesidad de por ahí querer dar un mensaje, ¿no? Y querer como nada y forzar por ahí. Sí, para mí la pedagogía tiene que ser en la naturaleza. Y dentro de mi proyecto que hice ese dibujo a los 20 años, estaba una escuela. Ah, mirá. Sí. Para mí es fundamental. Ujú. Estaba una escuela. Sí, Ahora, totalmente. si lo lograré yo o lo logrará otro, no. Tai, ¿vos lo lograrás? El espacio, como dije, lo tienen que pisar, sentir. Ya vamos Claro. a ir. Vamos a ir. Después
bueno, vendrán desafíos No sé. por todos lados. Yo en pero- estos 5 días en Córdoba tuve clics, así que Claro. Para mí, no, es que para mí es tuve cambios fundamental. internos, así que Revelaciones. revelaciones. Para mí es fundamental. Mira, yo conozco un chico que vive justamente ahí en el Tigre, se llama Piscu, que él fue a la escuela Waldorf, Ajá. pero sí, había sido una escuela y una forma de vida ya más acompañada Claro. desde la naturaleza. Él fundó una cooperativa de construcción allá en el Tigre. Y es increíble como esto, las mingas, no sé qué, él trabaja tiene una ganancia para sostener la cooperativa que es súper económica, igual, o sea, y fomentan todo esto y viven de eso en la naturaleza, en un espacio, con esta mentalidad de comunidad que ya planteaba Steiner en el nuevo orden social, que en realidad no lo podés aplicar si vos cobrás una cuota porque tenés que pagar un sueldo donde hay una maestra que está sindicalizada, entonces te hace un paro, entonces quiere más plata porque no entendió nada del sistema, entonces Claro. no se puede. O- Claro. Sí, es un gran desafío. Es un porque desafío. Ponerse en contra del sistema abiertamente, ya tenemos casos de cómo se termina. Claro. Sí, obvio, no puede importa ser quién abierto. seas. No importa quién seas, abiertamente Entonces, no. hay que ser cautos en eso. Y Sí, hay que ser inteligente también, ¿no? Y útil. inteligentes y bueno, sí. Igual- Ver cómo lo haces. Claro. Porque no estar en el sistema es fácil, te van a detectar en un minuto. Claro. Y si estás en el sistema, va a venir inspección educativa y te va a decir, no, esto está mal y esto no sirve para que tu hijo tenga un aval de que fue a la primaria o secundaria. Entonces, ¿qué haces? Ujú. Sí, igual, ojo con esto, ¿no? Porque también Argentina tiene una mira. Yo tengo amigas que viven en Estados Unidos y que hacen homeschooling. Claro. Y realmente, o sea, primero que hay 1000 formas. Y Sí, segundo sí. que es simplemente aprobar cosas en la computadora. Después en el día, vos hay mucho más libre y más flexible. Está mucho más impregnado. Sí, ahora acá es muy en fácil. Ahora desde que fue la pandemia, mi hija iba a un lugar de educación viva, acá cerca, y bueno, y ahí se hicieron charlas acerca de homeschooling, unschooling, ¿no? Y yo conocí personas que digamos, estaban haciendo esas tipo de metodologías, y hoy por hoy, a partir de la pandemia, digamos, como que se habilitaron un montón de cosas, porque como la pandemia, bueno, todo se virtualizó y un montón de gente estuvo encerrado, un montón de gente pasó esos sistemas, y hoy por hoy se abrió un montón de posibilidades, y existe. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no lo conocen o no saben que está, Hay pero que- hay un montón de posibilidades hoy por hoy de escuelas sombrillas, que están como dentro, te avalan. Hay escuelas de afuera, de Estados Unidos, donde uno paga como una matrícula y estás avalado. Ujú, Y claro. después vos, digamos, lo vas Sí, manejando. hay que investigar. Hay investigar un montón, y lo que no, crearlo. Y lo que no crearlo. Pero Tal podríamos cual. hacer un día un programa con alguien referente de escuela sombrilla o algo que explique un poquito. Sí, Sí, sí. sí, sí. Lo vamos a sí. hacer. Sí, y también es esto que a veces caes en esa trampa, me ha pasado de verlo. Bueno, homeschooling no es quedarse en casa, nada más. No, O sea, tenés que generar un entorno también de contacto con otros, de comunidad. exactamente, y es, bueno, siempre estoy enseñando, entonces, ¿qué elijo enseñar? ¿No? Siempre estoy, ¿no? en el ser, y cuando estás yo me doy cuenta, y hago acá un mea culpa muy fuerte, yo me doy cuenta que al necesitar sostener un sistema, una vida, lo chiquito, el auto, el peaje, la no sé qué, o sea, todo eso hace que, mismo, este es el replanteo que me hice el año pasado, ir a la escuela Waldorf a mí me hace tener un nivel de gasto de tener Claro. autopista, peaje, yo vivo en Hudson, autopista, peaje, no sé qué, bla, 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 que implica más horas de trabajo. Claro. Por Es un ahora, círculo. hasta que mi canal de YouTube no explote, implica más horas de trabajo. Denle me gusta ya al canal de Rob. Robina Atencio Coaching, yo lo voy a cambiar y va a ser Dios Álmica. Lo voy a ¿no es cambiar. del Dios Álmica? El de YouTube es muy viejo, cuando empecé Ah, a hacer videos, ok. y se monetizó con ese nombre. Yo no sé si lo voy a poder Cambiar. cambiar. Hay Pero que bueno, averiguarlo. mientras que la plata no llegue mágicamente, que ya va a llegar, porque yo creo en que sí, te necesitas, ¿no? Como empezar a sostenerlo de alguna manera. Y son más horas que tenés que estar. Claro, Y y también es un gran trabajo para los adultos, para los padres, para los referentes. Digamos, tuve en un momento, fui a una charla con una chica que hacía homeschooling y ella decía, bueno, fue un gran desafío para mí, porque ella tuvo que cambiar, digamos, la familia, no tuvo que cambiar toda su forma de trabajo, ella tuvo que dedicarle un montón de tiempo y es hacer conciencia de que, bueno, a ver, yo soy acá el que está enseñando. Si bien eso sucede siempre, porque siempre estamos siendo absolutamente observados por nuestros hijos y nadie nos conoce mejor que nuestros hijos. totalmente. Pero bueno, uno un poco deposita, ¿no? Esa responsabilidad en un otro que supuestamente está formado y se está dedicando en ese momento a eso. Entonces uno como que un poco relaja en ese sentido.
sino es como, bueno, toda la responsabilidad vuelve a mí, pero también me parece que es importante porque en esta toma de conciencia que estamos queriendo tener es, bueno, tomar la responsabilidad acerca de todos los aspectos de mi vida. Claro. Tal cual. Gente, me encanta lo que estamos hablando. Es como que me convoca mucho este tema. Sí. Me acordé de algo, perdón, pero Decilo. yendo un poquito unos pasos atrás cuando hablan de plantas silvestres y despacio les cuento, porque por ahí todos conocen acá. Yo no tenía ni idea hace unos años y me invitaron a un evento en el Parque Ecológico de Villa Elisa, no sé si lo conocen. Nunca fui. Bueno, un lugar hermoso, también zona sur. Yo no lo conocía, un parque gigante, tiene un montón de actividades gratuitas muy interesantes. Y me invitaron a un evento donde era esto, plantas silvestres, recolección, ir ahí recorriendo y conocer un poquito. Después había un banquete. Yo tenía una idea completamente prejuiciosa. Digo, ¿qué voy a comer yo? Yo no tenía ni idea, la verdad es esa. Pero fui, porque me encanta lo nuevo y digo, vamos. Con prejuicios y Pensando todo, dónde está el vamos. baño más cerca, ¿no? Claro. Bueno, cuestión es que me encantó. Es una chica que tiene las 4 estaciones, se llama su Instagram, y con el marido tienen juntos el emprendimiento. Ella incluso hace recorridos por Villa Elisa, por las veredas, para reconocer plantas. Es súper interesante, no sé si la conoces. Puede ser que sí. Es muy interesante y fue hermosa la experiencia porque, bueno, justo ese día llovió y no dio para el recorrido, pero ella estuvo tomando, digamos, llevó al espacio porque el plan es este. Vos salís a recorrer, después entras a un espacio cerrado y te espera un banquete. No saben la comida, gourmet era. Bueno, de hecho ellos hacen gourmet. Yo no lo podía creer, probé un montón de cosas. ¿Pero de qué estilo? Contá. ¿De qué había? estilo qué? O sea, ¿qué había para comer? Había desde panes hasta cosas dulces, hasta ok. jugos. O sea, no era un banquete realmente. Y vos probabas un poquitito. Tuvimos la suerte ese día que llovió y éramos poquitos, así que pudimos probar más cosas porque se llena y la actividad encima es gratuita. Este espacio del Parque Ecológico es gratuito y lo que ellos hacen también. Hay un montón de cosas. Hay huerta, hay un montón de actividades muy interesantes. Wow. Y para mí fue un antes y un después. Me recopé, después no lo incorporé porque dije, qué lindo, pero la verdad que en la ciudad en Consti andar mirando Yuyo, no lo hice. Claro, un poquito No sé si es la contaminado. zona tampoco. Claro. Pero se me abrió un nuevo espacio y me Wow. pareció súper interesante y estos chicos son parte, él es el marido, es el que te espera, el que hace la parte de la cocina. Y muy lindo. Y es Está acá bueno también, en zona invitarlos sur. por ahí. Sí, Allá a Sí. Tierra Sí. Mágica que hagan una Un banquete. experiencia. Sí. Un banquete. Tenemos que empezar a fusionar, tenemos que Sí. empezar a integrar más. Es que es la red. Es que hay Tenemos que hacerlo, empezar a sí. integrar. Sí. La clave es esa, es la red, es empezar, cuando te empieza a cambiar el chip, ¿no? Y este chip te puede cambiar en cualquier contexto, no tenés que ser estar en el... Te puede No. cambiar, yo siempre traigo el caso de Luli, ella es de Muebles y Sillones, Luli Ventamiglia, que ella lo que plantea es siempre, desde el día 1 con mi abuelo que hacía los muebles, siempre entendimos que es en comunidad y en red. Claro. Y cuando nace el polo, que vos decís, pero son todas competencias, no. Es gente que hace lo mismo y hacemos juntos y hacemos más. Ah, buenísimo. Y nos potenciamos y buscar gente que hace lo mismo, buscar gente. Entonces cambiar el chip, ¿no? Total. Y decir, ¿por dónde? Todos. Esa es la mentalidad de abundancia, creo, ¿no? También. Sí. Tal cual. Claro, no pensar, me va a faltar, entonces tengo que aplastar a la competencia. No. No. Yo siempre digo, tenés una peluquería, te una peluquería enfrente, listo, ya está. Vamos a buscar más peluquerías y va a ser la calle de las peluquerías. Claro. Claro. Y vamos a hacer todos como campaña para que vengan, para que... Me parece que justa esa es la mentalidad de comunidad, ¿no? Sí, para mí es cambiar una palabra que es competir por cooperar. Claro. Es un poco lo que siempre se planteó, La ¿no? competencia que hablan Co- los chicos de sí. Le mando un beso a Jorge Roca. Les voy a decir una cosa. Jorge Roca es un amigo de mi marido de hace mucho tiempo. Ayer subió un reel, él es empresario, qué sé yo, diciendo, bueno, si tenés un emprendimiento, no sé qué, o querés hacer negocios, no sé, yo tengo una fórmula, bla, bla, bla. Digo, ay, ¿me la pasas? Porque yo estoy creciendo, tengo revendida, o sea que... Quiero la fórmula. Pará, me escribe y me dice, esta fórmula la creé con tu marido. Y cuando me la manda... Y no te la pasó. No, le digo, mi marido me dice, cuando me la manda, empieza el archivo, dice, mandando acá con un amigo, no sé qué, charlando de esto. Empieza a hablar de la historia de Fer, de la paternidad, no sé qué, de toda la historia de cómo crearon la fórmula del método Mitre. Ajá. El método Mitre, obviamente los próceres están, él es nieto de Julio Argentino, ¿sabes? Ellos, Ok. bisnieto, bueno, vienen de esa familia, los próceres marcan. Entonces le gustó la palabra Mitre. Entonces, bueno, Mitre, y entonces empieza, bueno, tenés que tener la sigla, ¿no? Era un anagrama del sistema que crearon. Y ellos, más allá de que son súper empresarios, tienen como todo siempre están hablando de esto, de cómo crecieron ellos,
cooperando, haciendo redes, de hecho está en el sistema, Claro. ¿no? Buscando gente que piense parecido, que tenga ganas también de hacer cosas, unirse, fusionarse, encontrarle la vuelta. Claro, tal cual. Y creo que esa es la clave, ¿no? Como decir, bueno, Total. ¿por dónde? Es por ahí. Si hay red, es por ahí. Y aparte justamente estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de construir con otros. Yo lo vengo sintiendo hace un tiempo, por eso también me encaminé por acá, ¿no? Como que es el tiempo de construir con otros, no es Claro. el tiempo de cortarse solo, digamos, es el tiempo de hacer comunidad en lo que uno haga. De hecho, acá lo estamos haciendo, ¿no? Cuando arrancamos este programa, lo empezamos a hacer así, y ahí, cuando uno empieza a hacerlo, realmente se empiezan a abrir un montón de posibilidades, empezás a conocer un montón de personas que están en lo mismo. Es increíble cómo en un momento se empieza a abrir todo, digamos. En vez de quedarte, o sea, empezás a tener una red cada vez más grande, y eso te conecta con otro, y todo está absolutamente en sincronía. Es increíble cómo la energía empieza a atraer, ¿no? Y uno se empieza a sincronizar y las cosas empiezan a suceder, pareciera mágicamente, ¿no es cierto? Y me gustó este nombre que le pusiste a Tierra Mágica. Sí. Fue un nombre que lo habré no sé, se habrá manifestado hace unos años, no fue al inicio. Y para mí la magia es eso, ¿no? Es crear una realidad que es propia, no que te la están vendiendo de afuera o te la inculcaron en la educación o los padres, sino que la magia es eso, es crear algo propio, algo que es único, tiene algunos condimentos de lo común, pero es algo que no lo vas a ver en ningún otro lado, va a ser parecido pero no igual. Uh-huh. Y para mí es ese concepto de crear algo mágico, es algo único, algo y propio. Y después, bueno, ser como un ejemplo vivo para que el que venga pueda hacerlo en otro lado o hacerlo cerca o cooperar desde otros países, pero siempre estar conectados. Y los voluntarios que van, ¿qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que los transforma? Y por lo que han escrito y por lo que hablo es que lo que más les llama la atención es el contacto más real con la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo les propongo una experiencia de asado pampeano a los que comen carne. Okay. Y ellos, cuando hago el fuego, lo hago abajo en el piso, no en una parrilla. Claro. No, a piso. Con ladrillos, con piedras, el espacio del fogón son piedras grandes. Y ya eso les llama mucho la atención, o muchos me dicen, eso en mi país está prohibido hacer un fuego. Y, Sí, y sí, yo me claro. quedo, ¿viste? Me quedo como diciendo, wow. O sea, somos privilegiados. Entonces. Claro. Sí. Y mirar el cielo, ven las estrellas, poder comer desde el piso, o sea, sentados tocando tierra. Uh-huh. En el pasto, y eso es lo que más se llevan, la experiencia como cruda, natural. Uh-huh. Y después, bueno, les encanta el intercambio. Por ejemplo, el fin de semana hubo de Japón, de Bélgica, Wow. de Holanda, de Alemania, los locales, unas chicas de Norteamérica. Entonces, ese intercambio y a la vez todos parecidos en cierto aspecto y a la vez únicos. Claro. Para mí Ay, es qué lo más, lindo. ¿Todos más los que vienen nutricio. hablan castellano? ¿Todos los que vienen? No. ¿Y vos hablas en inglés? Yo digo que tengo un inglés pampeano. Ay, me muero. O sea, el que me entiende, no trato de practicar. O sea, Claro. estudié muchos años de chico, después hubo muchísimos años que nunca hablé y ahora empecé hace 4 o 5 años que con los voluntarios empecé a hablar un poco más inglés. Claro. Para lo básico, por lo menos. Lo básico lo Para tengo. entender. Y más oído que charla, Claro, pero es sí, práctica. voy practicando. ¿Y las edades de los voluntarios y todo? Y entre 20 y 40. La mayoría son Mira. la mayoría 20 y 30. ¿Y en general van solos o van también como en grupos de a dos? Sí, ¿Han ido hay de todo. familias? Sí, han venido justamente el que hablaban de homeschooling. Vinieron 2 familias de ingleses con 2 chicos cada uno. O sea, eran 8. Ellos estaban viajando por el Sí, mundo. y haciendo homeschooling. Mira vos. Y la verdad fue una experiencia hermosa. Mira vos, a mí me pasa, me agarra esta disyuntiva, ¿no?
en general, no, esto es muy, muy genuino, que por ahí le está pasando a varios que están mirando el programa y dicen, bueno, pero ¿cómo hago? Bueno, ¿no? Me agarra esta pregunta. Yo hoy me puedo plantear un montón de cosas que me planteo, ¿no? Yo, viniendo del sistema. Obviamente, si vos no venís del sistema, ya es diferente, ¿no? Claro. Viniendo del sistema, hay un montón de cosas que me puedo plantear gracias a la educación que tuve. No fue tan tradicional, o sea, no, a ver, yo viví en otros países justo en el secundario, qué sé yo, pero me pasa que el haber tenido una educación que me abrió mucho a la lectura, ¿no? Me abrió al conocimiento. A mi marido, más allá de que él es ingeniero, abrió el Nacional Buenos Aires, haber tenido este contacto con la lectura, es muy humanístico. Esto de leer, te abre la posibilidad de, voy a estar leyendo esto, que no me lo van a dar nunca en el Nacional Buenos Aires, pero metafísica, bueno, abrir un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Me pregunto, hoy por hoy la educación está muy encapsulada y tenés pocos colegios que por ahí o se salen del sistema o te abren a la lectura. Para mí la lectura es un puente, es un mundo, ¿no? Poder tener acceso a leer y no estar viendo los videitos de internet, para mí es como un montón. Pero no hay muchos espacios donde lo promuevan. Entonces me viene esta disyuntiva, listo, homeschooling, ¿no? Pensando yo, ¿no? Mis hijos, mujer, hombre que está ahí, que vino del sistema, que por ahí no tiene los recursos todavía. ¿Qué recomendación se le podría dar a una persona que quiere por ahí educar a sus hijos en un nuevo paradigma, pero por ahí no sabe cómo empezar porque dice, bueno, yo lo saco del sistema y no va a leer, o sí va a leer, o qué cosas va a tener, por ahí viajar, ¿no? Es una opción. No sé, me vino esto con los papás ingleses que viajando por el mundo. ¿Cuál sería? Esto es opinable, no es teoría. ¿Cuál sería para ustedes, para todos, ahora a todas, una buena forma de educar para el mundo realmente? Educar para una nueva humanidad. Para mí el contacto con la naturaleza es fundamental. Con los animales, con la naturaleza, con la realidad de cómo se hacen las cosas, ¿no? Como salir del envasado, ir a la realidad de la tierra, de cómo de dónde salen las cosas, de la materia prima. Y después capaz que viajar, yo creo que también, ¿no? Conocer otros lugares, no solamente por conocer espacios, ¿no? Que siempre te da una visión, pero también conocer otras realidades de otras personas. Yo soy muy preguntadora en ese sentido. A mí me gusta mucho que a veces mi cónyuge pareja me dice, ay, vos como que preguntás todo el tiempo, pero que me interesa saber cómo la visión que tienen otras personas, porque digo, wow, qué bueno, porque a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Quizás no porque voy a hacer lo mismo, pero mira cómo hay otras personas que tienen una concepción de la vida y de la realidad totalmente diferente. Claro. Entonces te abre un montón de posibilidades, conocer otras formas de vivir, otras idiosincrasias. Y la pregunta que hablábamos al principio de cómo haces para hackear desde adentro si te fuiste del todo. O sea, yo creo un niño que está completamente afuera del sistema, ¿no? Por ejemplo, lo crío así como muy de cero, ¿cómo ese niño por ahí, qué herramienta le puedo dar para que esté también un poquito desde adentro? Esto que decíamos, para que no me pase lo que pasa cuando estoy 100% afuera, ¿no? ¿Cómo logramos ese equilibrio? A mí me marcó mucho este tema que planteas, una película que se llama, calculo que la vieron. Estaba pensando en la de Viggo Mortensen. Sí. Ay, me encantó. Estaba pensando en el Capitán Fantástico. A mí me marcó, de hecho, lo vi en una escuela de arteterapia y se analizó la película como la función paterna y a la vez se analizó esto de qué pasa cuando te vas, sos un outsider, y cuando sos del sistema, ¿qué pasa? Y bueno, pasan esto de los extremismos, pasa problemas en los dos lados. Uh-huh. Y para mí lo mejor es cómo termina la película, que es en parte como estoy viviendo yo. Voy y vengo y a la vez estoy cerca y a la vez estoy lejos. Para mí es ese punto. Sí, convivir con eso, ¿no? Con las realidades. Es como cuando los dos círculos se unen. La intersección. Y ahí en el medio. Tenés que estar lo que se llama el camino del medio. Uh-huh. No, ni irse del sistema porque no te vas a poder ir. Porque para irse de un lugar tenés que entender. Para mí es así. Uh-huh. No podés irte de un lugar donde no entendés. O no te podés liberar, básicamente, de algo. Sí, el tema es cómo te está yendo, pensaba cuando decías eso. ¿Desde dónde? ¿No? ¿Con qué conciencia? Como decir, lo dejo todo, pero a la vez no hice nada. No, para dejar algo tenés que haber hecho algo. Claro. Si no, no dejaste nada. No, eso del legado es por eso. Es porque vos tenés que hacer algo, pero después dejarlo. A mí, ¿sabes qué me surge? Bueno, desde la mirada sistémica que tengo yo, es como un excluir, ¿no? Algo que, bueno, dejo y excluyo. Bueno, otra cosa es integrar y elegir
por ahí estando en paz, por decirlo así, con algo y elegir otra cosa, y otra vez a excluir o me libero, me voy o esto es stock. Lo niego. Lo niego, claro. Sí, otro pensamiento que siempre tuve es si nuestros ancestros siempre vivieron en la naturaleza y en los últimos 100 años, 200, somos más de la ciudad. Claro. Entonces, fíjate que no hemos tenido algo intermedio. O era el campo con todas las pobrezas y virtudes, y hace unos 100 años que estamos en la ciudad. Lo que está faltando es el intermedio, para mí, es ese camino. Claro, poder encontrar la naturaleza. Claro, está bueno lo de la película, ¿no? La película te marca, para mí, sí, el camino. Sí. Es como, por eso es una película que no se conoció. Claro, Porque yo no la vi. Acá la vimos todos. Sí, pero Sí. viste que preguntás Sí, si no. todos, Señores Anillos, sí, pero después ya... Claro. Igual me ¿Qué parece es? súper interesante, Romy, lo que traes, porque también es para reflexionar y no sé si hay una respuesta tampoco, ¿no? No sé, por eso. Porque Es un ir caminar. encontrándolo, claro. Claro, y también después está esto, ¿no? Lo que vos decías, es lo personal y lo único. O sea, cada uno va a encontrar su lugar, su espacio. El tema es, como decimos siempre, darle también lugar a escucharse y a escuchar esa incomodidad interna, que te puede surgir o no, ¿no? Porque hay gente que está en una oficina 10 horas, lo que sea, va a su casa y tiene esa vida y le gusta, digamos, se siente sí, cómoda, le es natural, digamos, cual. le es, digamos, fácil. Y hay otros quizá a los que nos hace ruido, bueno, es a esos que nos hace ruido, a esas personas empezar a escucharse, a ver dónde es, qué es. Y realmente darse lugar a investigar y animarse, bueno, ¿por qué camino será? Porque quizá al principio simplemente es una incomodidad y no sé para qué lado ir, ¿no? Pero empezar a escucharlo y fijarse dónde sí lo siento, dónde no, e ir yendo para ese lugar hasta encontrar, ¿no? Hasta encontrarse. Lo que hablábamos también me viene el programa anterior, ¿no? Que teníamos un invitado que hablaba de las Estaba señales pensando y en de lo los mismo. guías. Y esto aplica a todo, ¿no? Es como que si para mí tenés un llamado, tenés un impulso, bueno, empezá a seguirlo y a veces no hay claridad, no sabemos cómo ni dónde, pero es ir siguiendo y lo que compartíamos, ¿no? Se van presentando las situaciones, los lugares, bueno, te llegó ese espacio. Claro. Atender el llamado. Atender el llamado, tal cual, tal cual. Sí. Que cual también aprender a darnos cuenta cuándo es un llamado, cuándo es un escape. Para mí es como Exacto. una cosa muy clave. Ojo con los escapes. Ojo Sí. en la vida, ¿no? En Sí, general. sí, sí. Ojo cuando lo que me está pasando no es un huida. Exacto. Huir de algún lugar, ¿no? Por miedo, por Sí. estrés, por colapso, por lo que sea. Que claro, muchas veces la huida es la salida fácil. Pero como decía Bren, no estoy integrando nada. Claro. ¿no? Sí, yo, por esto que decís, que justo lo quería tocar el tema de... Vamos con ese tema. que es... han frecuentado mucho los que se llaman los preppers o los preparacionistas en mi espacio. Ujú. ¿Qué son? Son personas que se están preparando para lo que viene, que Ok. es un escenario bastante catastrófico. Y Desde su visión, ¿no? Desde Claro, su visión, claro. desde lo que absorben, y con eso creas Claro. realidad. Que van creando tal cual. Claro, O tal sea, cual. vas creando realidad catastrófica. Tal cual. Y eso es lo que quería plantear un poco de Profecía que... autocumplida. Claro. O sea, vos estás generando eso. Ujú. Entonces, pasó muy fuerte en la pandemia de que vi mucha gente que venía a sobrevivir, o sea, con el tema de la supervivencia que tiene que ver con los preppers, de Ok. cómo sobrevivir ante una situación límite. Que también estaba lleno de series que hablan de Sí, eso, de sí, zombies sí. y qué sé yo, que también te están preparando Claro. para que vos lo hagas con tu mente. Claro, situaciones posapocalípticas, claro, como no. y yo entré un poco en eso. Mm. Y después salí, dije, Ok. ese lugar es un lugar destructivo. De miedo. De miedo, destrucción, de estar siempre hasta incluso mirando que el que está viniendo seguro es alguien que te viene a hacer un A sacar los daño, recursos. o a sacar, o te viene a investigar. Claro. Como entré en una paranoia. Claro. Mm. Entonces me moví hacia lo que era la contrapuesta de la supervivencia, que es la inmortalidad. Y ahí es donde empecé a entender que ese es el camino, hacia lo inmortal, hacia lo que no muere, básicamente, es eso. ¿Y qué es lo que no muere? Y lo que vos sentís. Claro.
Lo que sentís no muere nunca. el alma. Sí, el alma. Yo, bueno, tengo por otra concepción Sí. más del espíritu. Ujú. El alma lo tengo como otro concepto, pero, Está bien, es, pero es bueno, lo mismo. sí. Y veo como que si no buscamos ese camino, que es a través de la naturaleza, que tiene que ver también con la magia, con el amor, con batallas también. Porque a veces dicen, no, si soy amor no hago guerra. No, todo está integrado. Tanto el amor como la batalla como la magia. Entonces yo necesito crear un espacio, y para crear un espacio, bueno, los nórdicos a eso le llamaban arquémona. El arquémona es justamente un espacio protegido de la incidencia externa. Entonces ahí podías crear ese lugar mágico para que no sea contaminado. Y después, bueno, que es lo más representativo, son los castillos o los fuertes. Claro. Eso es un arquémona, son los fuertes. Hoy es un campo, puede ser. O puede ser tu casa, ¿no? Protegida. Donde ahí adentro son ustedes o los que vivan, con sus formas de vida. Claro, únicas. Pero no, claro, no entrar en el juego de la supervivencia, porque es lo que se viene, porque es lo que se viene el fin del mundo, no. Sí, viene un fin del mundo, pero también viene un nacer del Un mundo. nuevo comienzo, Claro, claro. un nuevo comienzo. Entonces, ver en dónde te parás. Total. Y para mí fue un aprendizaje, o sea, uno de tantos de Tierra Mágica, de sacarme de ese modo supervivencia y miedo. Yo me acuerdo que me armaba la zampa cuando tenía, no sé, 28 años, me armaba las zampas, que eran las semillas con miel, tipo bolitas, y que podías almacenarla durante 50 años. Mira. Porque estaba en mi cabeza el fin del mundo, el 2012, después 2020 y así. Mirá Claro, vos. Y después un día dije, no, esto no construye. Porque Claro. siempre estás en el modo supervivencia, o sea, modo miedo. Ujú. Y pasé al modo inmortal, o sea, crear algo que sea inmortal, que dure para siempre. Ujú. Sí, Y además aparte- estar en el hoy, ¿no? Claro. Total. Porque eso no te permite, el miedo no te permite poder Claro. estar realmente en el momento, que claro. es lo Es que permanente, lo es- eterno. El miedo es la herramienta más grande de dominación que Total, tenemos. claro. De De hecho, desconexión no es también. casualidad esto que él decía. En el 2000, en el 2010, en el 2012. Ahora Agenda 2030. Claro, Gracias. no es casualidad. Como que 2050 y otra Es agenda. que no es casualidad Sí. que la pandemia Es fue en una- el 2020. Fue en el 2020 porque justamente mucha gente venía con esto de ¿qué pasa en el 2020? ¿Qué pasa en el 2020? Ah, mira, que confirmo tu miedo. Claro, Mirá lo que claro. pasó en el 2020. Entonces vos ya vas pensando. Claro. Y lo vas creando. Claro. Sí. Y bueno. Vas alimentando, Me van a robar claro. me va a banear el hacker. Si no hable más de eso que no cierren el video. No voy a decir la palabra, pero bueno. Hay mucho para pensar, pero el miedo no tiene que ser el motor. Cuando el miedo es el motor, es como, ya Sí. está. Ya está, Revísalo. caíste en la trampa del sistema, que es lo que Claro. quieren generar el miedo, justamente. El miedo Para control. es el motor de un montón de cosas que no están buenas. O Claro, sea, de todo, todo que lo no. negativo. Te puedo asegurar que no. Y Ya. aparte pensaba en esto de la pregunta que traías vos, Romy, de volver a la naturaleza, y también lo que traías vos, Sacho, volver al cuerpo. Para mí el cuerpo es fundamental sí. y es parte de la desconexión también, ¿no? Sí. Esto es, bueno, porque te escuchaba los preppers, o sea, estás completamente desconectado de lo que te está pasando, volvamos al cuerpo. ¿Vieron Una la mucha- peli hablando del fin del mundo? Pero que esta me gustó mucho la mirada que tiene. La de Julia Roberts Sí, la vi. y bueno. La vi. ¿Ustedes la ay, ¿Cómo ¿Cuál? se llama? No sé, pero es una gran programación. Sí, es Julia Roberts con este otro actor que es reconocido. Que se operó. No sé, por ahí. Sí. Es nuevita la peli, Ah, nuevita, no, sí, que es ellos nuevita, no creo se que van de lo vacaciones a los Hamptons, que es Sí, una sí, zona sí. muy pudiente cerca de Sí. Nueva York, alquilan una casa, qué sé yo, y empieza el fin del mundo, digamos. Va, el fin del mundo tecnológico, por decirlo de alguna manera. Empiezan a caer los sistemas, empiezan a Ajá. pasar cosas, estos autos de Tesla que son automáticos, Ok. empiezan entonces a chocar entre sí, a hacer como Claro. bueno, toda una cosa así muy caótica. Y me da risa porque empiezan a mostrar que estas mansiones de millonarios de los Hamptons, todas tenían sótanos preparados como para el fin del mundo, Claro. pero tipo tremendo. Sí, sí. Y es muy gracioso porque al final, tipo, bueno, no voy a contar el final, no importa. Pero la No la spoiles. la peli muestra como también, ¿no? Es el paradigma también del miedo de
ya no te voy a poner zombies, no te voy a poner, Claro, porque ya esto no me lo claro, vas a creer. claro, Entonces te voy a claro. meter el miedo en algo mucho más sutil, que es la cotidianeidad, donde mirá como lo mismo que estamos creando nos va a venir en... Sí, un gran corte energético sí. y Claro, todo se colapsa termina. el mundo. Claro. y se- Colapsa. Apagan el claro, wifi. Claro. Y colapsa Todo todo. colapsa. Fueron los volcanes. Y Claro. se incendia todo y Sí. todo. Y entonces Los Fue- Ángeles y Hawái y Chile, todos Claro, juntos. Claro, claro. Claro. Sí, eso es una realidad Claro. y podés decir ok o podés decir, bueno, Claro. y vas por otro lado. Claro. Total. Porque el planeta es enorme y está bastante vacío y se puede hacer otras cosas. Claro, claro. Y mirá esto. Ay, mirá como... Es como el foco. Está bueno esto que decís, ¿no? El planeta es enorme y está bastante vacío. Y lo que nos quieren inculcar o meter es, está colapsado, el mundo está estallado de humanos, hay que bajar la población. Mirá como esto del planeta me hizo acordar. El otro día viene mi hijo, que es el que me dice, ¿podés ser normal? Bueno, viene No y me puedo. dice, te voy a contar. Me dice, ¿te puedo contar un chiste? No sé qué. Había visto, le gustan, él juega al Minecraft, no sé qué. No tenemos mucho, la verdad que los Baldorf no somos muy pantalleros, pero cada tanto. Y me dice, ¿te puedo contar un chiste de una historia, de una serie que estaba viendo en YouTube de unos chicos? Bueno, le digo, sí, contame el chiste. Estaba la abuela que le dice a no sé quién de otro, venía de otro planeta, no sé qué, y le dice, mi planeta se llama planeta porque es plano, pero el tuyo ¿por qué se llama planeta si no es plano? Yo digo, ya los La chicos. semilla. Y sí, Ya está. Y después me dice a mí rara. claro. Y digo, La información está. El que la quiera ver, la verá. claro. ¿Y el tuyo por qué se llama planeta? Y yo le digo, no sé, mi amor, ¿por qué se llama planeta? Claro, decímelo vos. No sé. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Porque me echan de casa. Eso el es para otro ingeniero me programa. echa. Bueno, yo igual, sembrando esta semillita, creo que es lo cotidiano, ¿no? Es un poco... Y esto que decís del amor creo que es por ahí, ¿no? Yo durante mucho tiempo estuve con esto de vamos a vivir en la naturaleza, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, logré como salir de Núñez y llegar a donde estoy ahora y a poquito vamos como en este paradigma. Y hace poco estábamos hablando y Fer me dice, siento un llamado de irme a la montaña, no sé qué, bla, bla. Y yo desde mi infinito amor fue, andá, te ayudo, vamos a comprar el pasaje juntos, no sé qué. Y ahora se va a hacer una caminata solo por Bariloche, no sé qué, en la montaña. Y yo, va a volver, le pedí a todos mis guías que vuelva. Y se quiere ir al Y campo. quiera, ¿eh? claro, como que como muy metido ahí como en la... Tu marido, Mi dijiste. marido. Ahora vuelve y dice, quiero vivir en Nueva York. Me di cuenta que no me gustaba. ¿no? No, Quiero vivir en un rascacielo. no, a él le encanta Nueva York, para que me lo está diciendo, parece como que me están dos guías, todos los años va, todos los años. mira. Esto ya le digo para alguna vez. No, eligió ir a la montaña ahora. Va Claro, solo, claro. pues yo no Está encaminado, vamos. Vamos que se puede. Vamos. Bueno, me estamos, encanta. Sí, estamos llegando al final del programa. Estaba viendo lo mismo, 11:20, pasó 11:20. volando. pasó volando el programa, Increíble. es increíble. A mí me está explotando el WhatsApp, no sé por qué está pasando. Como la 3D está muy activa y me distrae. Sí. Yo estoy como, no miro. Bueno, Estamos en programa, a ver, gente conocida de Romy, no manden mensajes ahora. No, Todos los que total. mandan mensajes pueden desconectarse en marzo, del 1 al 4, por ejemplo. Totalmente. Estaba pensando, ¿no? Y me está así, canalizando. Y si ofrecemos algún descuento para los voluntarios, la gente que esté de paso por Tierra Mágica Ah, y quieran dale. venir Porque yo sé que los voluntarios vienen un poco así, medio como... lo que yo tengo entendido, esos voluntarios, vas como un poco con low budget, ¿no? Vas como haciendo... ¿O no? Sí, o sea, he cambiado un poco las políticas, digamos. Ahora trato de que el voluntario venga solamente en un plan de 3 horas de aporte al espacio y después Bien. relajado. Que haga su vida. Sí. Si No es bien lo- hay horarios, o sea, para desayunar, para almorzar, por el tema del sol. Ajá. No por crono, sino por el sol. Claro. Porque las cabras no las puedes sacar a las 10 de la mañana, las tienes que sacar a las 7, las gallinas Claro, lo mismo, claro. hay que abrirles a las 6:30. Claro. Entonces, si bien eso lo hago yo, invito siempre al voluntario a que haga o que se sume a mis actividades. No obligo, digamos. O sea, el voluntario no está obligado a que haga todo lo que yo hago porque no me resultó. El voluntario viene más a experimentar, Claro. más como un observador. Entonces ahí todo salió mucho más relajado, más natural y prefiero esa forma. Y que tenga toda
toda la tarde libre para charlar, para salir a caminar, para si Claro, quieres lo salir. que quieras. Vivirlo en Tampoco su es cuerpo. una burbuja, Claro. podés salir a conocer Chascomús, La Plata, podés ir a Bransen, podés Claro, volver claro. a Buenos Aires ir y vuelta. o Vamos sea, a ir a experimentar. Sí, yo tengo ya quiero muchas ir. ganas. Yo también. Sí, yo ya quiero ir. Bueno, Súper. nos los prestás si ellos quieren ir un fin de Les semana. podemos hacer un... Estoy pensando, Hay les- que- Prestando los voluntarios. no, les podemos hacer un descuento si sos Sí. voluntario de Tierra Mágica. Sí. Contáctenos Para te que dan un puedan descuento venir. Eso especial. después Sí. lo Sí, sí, vamos, sí, lo podemos por cranear. supuesto, Porque sí. me parece lindo mover esto. Yo justo vamos a ir a San Luis, a donde está viviendo mi hermana, que se fue también en este cambio Ajá. de mentalidad y de paradigma, a darse cuenta que no necesita nada y estar en una hostería y la Claro. tienen que sostener y todo, pero no necesita. Cuando salís necesitas cada vez menos. El dinero es secundario. Claro. Y la noción de dinero, porque hablamos esto con los voluntarios, y la verdad que llevó unas charlas muy interesantes con concepto del dinero. Por ejemplo, ellos hacen un aporte para el alimento de ellos. Yo con ese aporte compro alimentos en lugares los más accesibles posibles, los más mayoristas. Y después yo con mi dinero, que lo obtengo de mi profesión, lo aporto a los que están construyendo. Pero los que están construyendo también me están ayudando. Claro. O sea, no tengo empleados, porque me estaban preguntando los extranjeros, pero ¿tenés empleados? No. No tengo empleados. Así como ustedes me pagan a mí y yo les brindo el espacio y les ofrezco un servicio y enseño, yo le pago el dinero a otros para que ellos otros hagan el espacio. Pero Claro. no es una relación de empleado-empleador. Claro. No es ese el concepto. Es un paradigma que es difícil de por ahí. Yo entiendo que por ahí estás escuchando y Es decís, ¿cómo? sí. ¿Pero cómo? Bueno, Claro. tenés que vivirlo. O sea, andate un fin de semana a Tierra Sí, Mágica y vivilo, tenés que ¿no? Porque vivirlo y ver la relación que llevamos. Claro. Que no es un empleado que viene, cobra y se va. Claro. No, es alguien que Está involucrado. está involucrado en el proyecto. Claro. Claro. Entonces ya eso Esa es para la mí diferencia. ya es una frecuencia de amor. Claro, porque le aporta. Porque le aporta amor, Exactamente. no viene por lo material. Claro, claro. Y ya me ha pasado que si vas a la inversa, vas por lo material, la forma de construcción siempre es errónea, hacen graves problemas de construcción y la verdad que eso se percibe Sí, sí, y sí. después tienes que volver a invertir para que lo hagan bien. Y esa es la magia. Como ahí Sí. Sí. justo el hacker puso magia, me encantó el título y su impacto en nuestra realidad. La magia también es eso, La magia es permitirse confiar. ¿Qué es el amor? ¿Qué trae? La confianza, la tolerancia. Este amigo que viene y de amor y magia y confianza va y invierte y compra una casa rodante que la va a usar él y después me dice el fin de semana si querés usarla vos. Es ¿Entendés? eso. Es como, para mí es cooperar, es eso. Total. La cooperación tiene que ver con no estar mirando el dinero, sino el dinero es el motor. Es el medio. Es el combustible. Es el medio. Sí. Necesario No, también para... claro. No es la punta, la No punta es el- está, claro. está para otro fin. A mí, yo siempre digo, me encanta cuando empezamos a entrar en el caminito por ahí de... yo te enseño un poco mucho manifestación y demás. Claro. Cuando entras en ese caminito, es al revés por ahí de lo que te dicen, ¿no? Ahí nunca te falta. No. A mí es impresionante, no sé cómo, sí sé cómo, pero es como siempre hay dinero Claro. fluyendo. Fluyendo. Y por ahí yo Entonces, siempre porque digo, no vos lo no pongo mires mi acá. cuenta bancaria. Mi cuenta Lo bancaria va a pongo estar atrás. siempre en cero. Claro. Pero nunca me va a faltar. O sea, tampoco lo niego cuando dicen, no, yo dinero no No, toco. No, no. al contrario, dámelo que le haga un buen uso. Claro. El buen uso es, porque a veces dicen, bueno, ¿por qué vos haces buen uso y el otro no? No, mi buen uso es seguir ese círculo infinito. Que fluya, que Que circule. fluya. Como el cuentito de los $100 y la prostituta en el pueblo. ¿Lo conoces? Bueno, no lo voy a contar. ¿Vos lo conocés? No. Rápido, ¿Es rápido. apto para niños? Sí, rápido. Llega un extranjero a un pueblo y dice, hola, ¿qué tal? Vengo a invertir en unos terrenos, no sé qué, ¿me puedo quedar en este hotel? El hotel está más o menos, entonces le dice, bueno, dale, ¿cuánto vale la habitación? $100. Bueno, dale, listo, tenés que reservar con anticipación. Listo, voy a ir vengo a la noche a dormir, listo. Le cobra los $100 y ya con esos $100 empieza al florero, a la mucama, esto, a preparar el hotel, desayuno, empieza. Y como todos se debían plata en el pueblo, se fueron pagando sus deudas con esa plata, Claro. taca, hasta que le llega a la prostituta del pueblo, le llega, che, mirá que va a haber un tipo acá, andá, alquilate la habitación de al lado, no sé qué, bla, bla.
Entonces va, le dice al dueño del hotel, bueno, quiero la habitación de al lado, bueno, ¿cuánto es? $100. Vuelven esos $100. Anoche viene este turista y dice, no voy a invertir, no me voy a quedar, quiero mis $100 de vuelta. No. No, y se los lleva. Y Ok. los tenía, pero ¿qué pasó con esos $100? Esos $100 pagaron todas las deudas del pueblo, Ujú. dejaron el hotel en condiciones y volvió la Claro, plata. claro, ¿no? claro. Es el mismo billete. Esto Claro. Claro. circuló y se generaron cosas. Entonces, Claro. cambiar el chip, cambiar el que no es más que una medio, es eso, tiene esa Sí, energía, sí. tiene que circular. Ujú. Todo lo demás es zaraza, ¿no? Total. Chicos, llegamos al programa al final. Se terminó el programa. Tenemos- hacemos? Hoy no, ¿Sacamos la tiradita cartita? no, o lo hacemos, estamos No ahí. sé. Y 27. Estamos ahí, como quieran. Para mí que sí. Bueno, dale, Bueno, rapidito, ¿estamos hablando de rapidito. magia? Rapidito. Antes de hacer las cartitas, porque se nos va el programa, recordemos que estamos acá gracias a la gente de Bekim, Comedia Capilar, Innovación Continua. Escanea el QR que ves ahí en la pantallita y tenés todos los productos de Bekim. También tenemos como auspiciantes a la gente de Creo, Leerte con todos los aromas para aromatizar mejor tu hogar, para hacer de tu hogar un espacio, de tu casa un hogar. Y obviamente todas tus terapias, sos terapeuta holístico, acompañaros con aromas que ayudan muchísimo más. Somos fanáticas del shampoo y el acondicionador sólido, lo puedes conseguir con cualquiera de nuestros los distribuidores de Bekim o en ese QR entras y tenés todos la página y todos los catálogos y todas las cosas y cómo lo puedes comprar. Bien, Vamos, ahora sí, cartita. momento de introspección. De introspección. Nos quedan Bueno, 2 minutos. unos minutos Vamos. Dale. ahí. Podemos hacerlo. Cerrá los ojos, conecta un momento. Eso, respira profundo. Respira profundo. Vamos. El mapa encantado se llama el oráculo de hoy. Y bueno, cada uno que pida la intención que quiera. Mensaje en este momento, algo que te pida el alma, lo que necesites. Fue la luna llena en Leo, sigue la energía ahí. Vino a traer como el despertar de los dones. Sí. ¿No? Presta Un momento atención. a de esos conexión dones. también, ¿no? Con la autenticidad, con la creatividad. Y también esto que hablamos tanto en el programa, al servicio del colectivo, ¿no? Ujú. Tanto Acuario. Bien, vamos. A ver, invertida. Bueno, acá la muestro así, pero es un mensaje. Cham. A ver. Bien. Vamos a ver. Invertida. Cuando una carta sale invertida. Acá, en este caso, en este oráculo, sí, ella da un mensaje distinto al directo. Ujú. Mensaje directo, a veces es mensaje de protección. No hay nada que esté bien ni que esté mal, no se asuste porque no, salió al revés y qué tremendo. No, es otro mensaje, nada Es más. otro mensaje, Ujú. simplemente. Bien. Bueno, el mensaje, digamos, el título de la carta es: sos libre para expresar tu originalidad al mundo y Para que yo quiero decir compartirlo. algo que lo digo cada vez. Bren traduce en vivo. Los Claro. oráculos puso todos en inglés. Claro. Por eso los extranjeros pueden venir al retiro, porque tenemos a Bren. Que habla en inglés. Hace la traducción simultánea. En vivo. Bien, a compartirlo al mundo. Tu originalidad al mundo y compartir toda la belleza y las posibilidades sin fin. Bien, a ver, ¿qué dice acá? Chan. La envidia, los celos, la posesividad son ciertas características que tenés que estar atento en este momento. ¿Sí? Vos o alguien más, tal vez ahí cercano, no esté disponible, no esté abierto para nuevas ideas o intimidad. Mirá esta advertencia de manera gentil y también mirá qué o quién estás amando o qué estás aspirando. Abrí tu corazón porque, a ver, open your heart, perdón, estoy acá. Léelo en inglés, a ver, dale. Open your heart. ¿Qué? A ver si lo Y abrí tu grip, tu agarre, digamos, ¿no? Ujú. Soltá, no te mantengas ahí atado. Porque lo que es verdaderamente tuyo, viene todo lo que hablábamos hoy. Sí. Lo que es verdaderamente tuyo nunca se irá de vos, nunca se alejará. Si algo cae, alguna persona, alguna situación, déjalo ser, porque no te pertenece. No trates de forzar una puerta o tu mente para que se abra. Simplemente fluí. Me encantó. Me encantó. ¿Le llegó el mensaje? Sí. Tenía que ver con lo que habían preguntado. Sentí bien. Ah, si estás al otro lado, compartinos después. Dejanos tu comentario con el video si te llegó el mensaje o no. Bueno, chicas, muchas Yacho, gracias. Muchas gracias. gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias de ahí del otro lado por haber estado. Ya sabés que si te gustó lo que hablamos hoy, podés volver a ver el programa acá en
en Improts TV OK, estás ahí, suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos programas. Y obviamente si querés conocer más a Acho y su proyecto, lo buscas decimos las redes, ¿cómo es? Bransen, Tierra Mágica. @Bransen Tierra Mágica en Instagram. Sí. @Bransen Tierra Mágica. Ahí vas a encontrar el proyecto. Hay algunos flyers con el teléfono tuyo. También está el teléfono ahí disponible. Podés contactarte, podés acercarte para conocerlo, para vivir. ¿De qué estamos hablando hoy? Vivilo. O sea, como decimos acá siempre, no nos creas nada, experimentalo. Tenemos un último mensajito de Ire. Bien. Hola, reinas, reinas e invitado. Hermoso el programa de hoy. La paz que transmite el invitado es para destacar. Gracias por esta charla. Muy bien. Gracias, Ire. Muy bien, Amiga. Ire, gracias, Ire. Bueno, gente, nos vamos. Se nos fue el programa. Hasta acá llegamos. Hasta Nos acá vemos el llegamos. miércoles. El miércoles tenemos también invitada. Va a venir Silvia Barton, que ella es especialista en metafísica y en manifestación. Así que vamos a estar hablando con ella. También viene para acá. Nos vemos el miércoles. vemos. Y cuando nos veamos. Adiós. Gracias por estar. Buen fin.